historia del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Ecoloto News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. No dejes que la gente diga, ese pelo estropeado, qué maquillaje horroroso. Si no quieres pasar por esto, visita en lo de Lili Coiffeur. Corte de pelo, estética en general. Reservas al 0986-538-972. En lo de Lili Coiffeur. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. Somos una radio diferente. Ecoloto News Radio Online. Una radio que piensa. Curuzu verá de mi fervor, expresión de amor, sin ti no hay luz, pues tienes fulgores divinos que orientan seguros destinos. Curuzu verá de mi gran pasión, tienes la humildad de una oración, tienes caridad, eres perdón, y dejas en el peregrino afanes de andar el camino. Curuzu verá, sin ti no hay amor, vida sin destino tiene el peregrino sin un gran amor, vida desolada sin una alborada llena de dolor, pero tú le diste al que estuvo triste. Curuzu verá esa luz radiosa, siempre venturosa de la caridad. Tienes la humildad de una oración, eres caridad, eres perdón, y dejas en el peregrino afanes de andar el camino.
Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online, una radio que piensa. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online, una radio que piensa. Hay tres tipos de personas en el mundo. Están las que hacen que ocurran las cosas, las que ven cómo ocurren las cosas. Están las que preguntan, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál de estas personas quieres ser? Pablo Kovac, Coaching and Mentoring. Llámanos al 0983-520-033 o escríbenos un correo a pablo@pablo.com.py. Pablo Kovac, Coaching and Mentoring. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones
construcciones abandonadas, ubicadas dentro del casco urbano, que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Xavi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Ecoluto News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. No dejes que la gente diga, ese pelo estropeado, qué maquillaje horroroso. Si no quieres pasar por esto, visita en lo de Lili Coiffeur. Corte de pelo, estética en general. Reservas al 0986-538-972. En lo de Lili Coiffeur. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore, Paid the cost to be the boss. donde analizamos temas nacionales e internacionales, Be the boss. entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana, todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. Despacito, suavecito, paso a paso voy caminando hacia vos, amor, hacia tu corazón, amor. Despacito, suavecito, corazón, paso a paso voy caminando hacia vos, amor, a tu corazón, mi amor. Vamos de la mano juntos a bailar, 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 bailar. Muy buen día, audiencia de Ecoluto News Radio Online. Esto es La Tertulia de Salvatore. Después de mucho tiempo, estamos otra vez haciendo el programa todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Bien, hoy una jornada con llovizna, diríamos, ¿sí? Con llovizna, mucha llovizna realmente. Y por sobre todo una temperatura agradable, ¿eh? No hace mucho frío, digamos, para gente que, no sé, que tenga así como un amor al calor, ¿verdad? Porque hay gente que le encanta el calor, ¿verdad? Pero hay gente que le encanta el frío. En particular, antes me gustaba más el frío, ahora no tanto. No sé si por la edad o por qué, ¿verdad? Pero bueno, es la situación. ¿Mm? Bien, estamos iniciando el programa de la tertulia, ¿verdad? En realidad ya desde las 8 de la mañana estamos acá ajetreados con todos estos cables y todas estas perillas que se tienen en la radio. Y lógicamente vamos a hacer algunos análisis, seguramente enseguida estará llegando nuestro invitado de hoy y lógicamente vamos a presentar algún tipo de nuevos datos, nuevas informaciones que se tienen en la sociedad en general, ¿verdad? Por ejemplo, ¿ustedes no sabían que el tereré con Pojañaná es candidato a Patrimonio de la Humanidad? Eso, por ejemplo, nadie, muy poca gente sabe. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, admitió la nominación del tereré como Pojañaná, con Pojañaná como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el 2020. Así que estamos ahí nomás. Otro detalle no menos importante, principalmente para la región del Alto Paraná y principalmente para la región que baja, digamos, luego de la represa de Itaipú, es que hoy se van a abrir las compuertas. Compuertas del vertedero estarán abiertas este fin de semana. Anunciaron que desde esta madrugada iban a abrir porque necesitan seguramente desaguar un poco más el tema del cauce, ¿verdad? Del lago. Y lógicamente eso atraerá más turistas. ¿Por qué? Porque sabemos que este es el salto artificial, o sea, un salto artificial, uno de los más grandes del mundo. Un salto de agua más grande del mundo. Y es artificial, ¿verdad? O sea, hecho acá en Paraguay en el límite con el Brasil. Itaipú, que es una de las hidroeléctricas más grandes del mundo, ya no es la más grande del mundo, pero sí sigue siendo la que mayor potencia transmite, digamos, ¿verdad? La que genera mayor potencia, así se debería decir. Entonces, la Itaipú, lógicamente, con este fenómeno, no es fenómeno, sino con este acontecimiento de vaciar, digamos, el lago, un poquitito, bajar un poco las aguas del lago, lo que hace es atraer un poco más de turistas porque la gente quiere ver ese fenómeno, ¿verdad? La fuerza del agua es impresionante, recordemos eso. Y lógicamente esto también seguramente va a traer será, digamos, objeto de mucho control en el lado, o sea, en la parte baja del río Paraná, que es en la parte de Ayolas, en la parte de Yacinetá, donde también se va a empezar a abrir seguramente las compuertas, si es que ya no están abiertas, para desaguar un poco. Y eso agravará un poquitito también el caso de los inundados, ya que ya luego están en una situación muy difícil. Así que vamos a ir desarrollando así este tipo de informaciones en el transcurso de la mañana, ¿verdad? Hasta las 10 estamos nosotros, luego viene Cultura y algo más con Rodolfo Ortiz. Sadi Rojas y Paola no están pudiendo venir porque tienen compromisos laborales también, entonces ellas en este momento no pueden asistir. Pero lógicamente vamos a hacer fuerza para que ellas vuelvan al programa cuando puedan, ¿sí? Tampoco no es para, no sé, cortarse las venas con criollita, ¿verdad? Así que eso es muy importante. Muy bien. A ver un poco.
el fenómeno de las aguas, como les decía, del lago de Itaipú es que normalmente cuando hay muchas lluvias en el norte de la región, se empieza a cargar el lago y eso tiene un límite, un límite de seguridad se llamaría eso. Y a partir de ahí es donde ellos descargan las aguas del lago para poder descomprimir la presión que ejerce el agua sobre el muro de contención. Recordemos que en Brasil hay una alerta en este momento sobre una represa. Hace no más de 15 días ocurrió si no me equivoco, creo que un mes máximo, ocurrió una ruptura de dique en una represa en Brasil. Y lógicamente eso complica mucho más porque el volumen de agua viene con mucha fuerza, ¿verdad? Y eso puede... hay una gran ventaja en el caso de Itaipú, que sobre el río Paraná, que nace en el Brasil, hay muchísimas otras represas que contienen, ¿verdad? Lógicamente eso tiene que venir rompiéndose uno detrás de otro para que las aguas lleguen con mucha fuerza hacia nuestra región, ¿verdad? Ojalá nunca ocurra eso, pero lógicamente hierro hay garantía, decía un amigo, ¿eh? Así que no hay garantías de que ocurra algún tipo de protección si es que no es de manera natural. Tengamos en cuenta eso. Bueno, si están teniendo problemas con señales tienen que hacer ver su internet, porque me están diciendo que está muy lento y todo eso, ¿verdad? Acá estamos muy bien, transmitiendo normal. Pero a veces es la señal de la zona de Wi-Fi o la zona de internet donde uno está. Eso también hay que tener en cuenta en el tema de las transmisiones online, ¿sí? Bueno, y pueden escucharnos a través de distintas plataformas, ¿sí? No se olviden, pueden escribirnos, o sea, escucharnos a través de www.nakunuturradio.com. Pueden escucharnos a través de nakunutunews.com y también a través de Play Store pueden bajar el aplicativo. Bueno, saluda a María Elba Fleitas, a ver un poco, y a todos los que están escuchando por acá, que no puedo abrir esto, me vuelve loco, pero es así. Y uno de los temas que en estos días fue noticia, digamos, en todo el Paraguay fue el caso del soborno aparente del periodista Juan Quilescano del diario ABC Color. Pero lo más llamativo es que la empresa que teóricamente es la que está más afectada por el trabajo periodístico de este diario, de este informativo, digamos, es la que se desliga más rápidamente del tema. La empresa SST se desliga del destino del dinero. O sea, ellos dicen, nosotros le entregamos a la productora no sabemos qué hizo con la plata, así que, y apareció una factura, ¿verdad? Lógicamente para que Security Service Technology, del hijo de un ex diputado nacional, pueda presentarlo, digamos, como un justificativo para decir que ellos no le sobornaron a ningún periodista. Bueno, eso se llama esa es parte de la cultura, digamos, de la cultura ¿cómo decirles? De esa cultura de desligarse del problema y lógicamente dejar bien parada a la institución a la que uno pertenece, ¿verdad? En este caso, la institución a la que pertenece es la empresa SST. Se llama una imagen corporativa. La imagen corporativa tratan de salvar, ¿sí? Bueno, ¿qué estamos escuchando de fondo? Esa es la gran pregunta que me hacen también.
Estamos escuchando Paso a Paso, que es de Paico y con la participación de Jaime Sacher. Así que esa es la música que escuchamos de fondo, ¿sí? Muy bien. Bueno, nosotros vamos a irnos a escuchar buena música, ¿les parece? Vamos a escuchar algo. Esta es una música que de los años, a ver, por años 80, 90 por ahí. Ahí va. Vamos a escuchar y volvemos enseguida. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online. Una radio que piensa.
Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online, una radio que piensa. Hay tres tipos de personas en el mundo. Están las que hacen que ocurran las cosas, las que ven cómo ocurren las cosas. Están las que preguntan, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál de estas personas quieres ser? Pablo Kovac, Coaching and Mentoring. Llámanos al 0983-520-033 o escríbenos un correo a pablo@pablo.com.py. Pablo Kovac, Coaching and Mentoring. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Xavi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yakurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. No dejes que la gente diga, ese pelo estropeado, qué maquillaje horroroso. Si no quieres pasar por esto, visita en lo de Lili Coiffeur. Corte de pelo, estética en general. Reservas al 0986-538-972. En lo de Lili Coiffeur. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the call to be the boss. La tertulia de Salvatore, Paid the call to be the boss. donde analizamos temas nacionales e internacionales, Be the boss. entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidán, todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Paid the call to be the boss.
Despacito, suavecito corazón, paso a paso voy caminando hacia vos, amor, a tu corazón, mi amor. Vamos de la mano juntos a bailar, 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 bailar. Vamos caminando hasta poder volar, 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 volar. Vamos caminando paso a paso, paso a paso. Despacito, suavecito, paso a paso voy caminando hacia vos, amor, hacia tu corazón, amor. Despacito, suavecito, paso a paso voy conectando mi corazón con tu corazón, mi amor. Vamos de la mano juntos a bailar, 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 bailar. Vamos caminando hasta poder volar, 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 volar. Y vamos bailando para poder gozar, 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 gozar. Vamos caminando paso a paso. Y esto ya se ha vuelto una locura. Paso a paso, hipnotizado estoy con tu cintura. Paso a paso, sube el ambiente, la temperatura. Paso a paso, despacio voy besando, sea despacio. Bien, estamos de vuelta. Esto es La Tertulia de Salvatore. Y hoy tenemos como invitado a uno de los hombres quizás que en la ciudad de Hernandaria está siendo así observado, monitoreado. Dudú Dávalos. Buen día, Dudú. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está, compañero? Ante nada, agradezco por la invitación, por el espacio y también un saludo muy especial a los oyentes, a los queridos hernandarienses sufridos, sacrificados. Sí. Y entonces, muchas gracias por la invitación. No hagas caso a esos ruidos, Dudú. Sabes que en radio es así, ¿eh? ¿Y qué tal, Dudú? ¿Cómo anda el tema de la campaña política? Porque ya está en campaña política. Y prácticamente desde el principio nosotros estamos en campaña política. Ajá. Desde que empezamos a salir de nuestra casa, ya estamos haciendo campaña política. Ujú. Vos estás por Cruzada Nacional. Yo estoy por el movimiento Cruzada Nacional. Ujú. Todavía no es partido político, ¿verdad? Todavía no estamos justamente trabajando para eso. Para inscribir. Necesitamos 13.000 afiliaciones prácticamente para reconocer como partido independiente, ¿verdad? Como Ujú. Cruzada Nacional. Sí, Y estamos trabajando por la afiliación. por la afiliación. Decime, Dudú, para que la gente te conozca más, ¿verdad? ¿Cuántos años tenés? ¿Qué profesión tenés? ¿A qué te dedicas? ¿A qué dedica el tiempo libre? Dice José Luis Perales, ¿verdad? Ese tipo de cosas, para que la gente conozca un poco tu candidatura, ¿verdad? Claro. Mm. Y bueno, yo vengo de una familia humilde. Ajá. Soy hijo de un pionero hernandariense, digamos, Martín Ríos Cubilla, mi Ujú. papá. Mi abuelo Eduardo Ríos Sí. es combatiente de la guerra del Chaco. Y entonces yo nací, crecí en Hernandarias, estudié acá en la escuela, en el barrio Cacupemí, en la escuela Cristo Rey. Ajá. En la época se llamaba escuela número 3500. Ujú. Estudiamos ahí la primaria, mi secundaria ya terminé en otra institución Sí. y inicié en la facultad la carrera de hotelería y turismo. Ajá. Dejé la carrera de hotelería y turismo a los tercer años Sí. justamente por la política Ajá. acá en Hernandaria, empezando con el ingeniero Sanabria,
Ah, ya, ya. Para este periodo fue la campaña por el Partido Colorado, digamos. Sí, Ahí sí, fue sí. que yo empecé en este ámbito político. Ajá, Y yo digo que me equivoqué, pero bueno, nadie es perfecto. ajá, Y muchas veces de las equivocaciones aprendemos. sí. Y... Dejé ahí la facultad, la carrera de hotelería y turismo. ujú, Soy confitero profesional. Desde los 12 años trabajé en una confitería hasta los 18 años. sí. Y soy confitero profesional. Cualquier momento podemos hacer bollo por ahí, como la gente dice. Sí. Y entonces soy de una familia muy humilde. Mi papá, gracias a mi papá que es constructor albañil, gracias a él siempre en la escuela, en el colegio, nunca pasó un año sin comprar el uniforme para la Olimpiada. Ajá. Mi papá que es albañil, gracias a él, ¿verdad? Entonces yo digo que yo como nieto de un excombatiente de la guerra del Chaco, me toca hacer algo por el futuro de mi familia también. Claro. Y por mucha gente, compatriota, ¿verdad? Que están sufridos este pueblo paraguayo. Y yo digo que los jóvenes tenemos que involucrarnos en esta lucha, tenemos que ser partícipes en el ámbito político. Ujú, Mucha gente dice, vamos a trabajar en la política, ujú, pero no es trabajar en la política, porque en la política uno no tiene un salario fijo, ¿verdad? ujú. Y más todavía si no ocupa un cargo legislativo, digamos, un Sí. cargo representativo. Entonces, no es trabajar en la política, es participar en el ámbito político. Ujú. Sí, sí, Ahí sí. está Pedro Juan Caballero, que tenía 25 años cuando ellos hicieron la revolución. Sí. Ahí está Fulgencio Yegro, 31 años. Mm. Y yo creo que los jóvenes ahora tenemos la obligación y por lo menos tenemos que dejar la farra de lado. Sí. Porque uno farreando pierde el tiempo. Ajá. Eso es lo que le pasa a la juventud de hoy en día, que prefieren la farra que luchar por su pueblo Ujú. o luchar por el futuro de su familia. Sí. Y hay gente que critican ahí en las redes sociales por lo que hacemos, los pocos que estamos ahí haciendo algo por los demás, nos llaman de payasos, nos critican. Ujú. Y yo creo que los jóvenes tenemos que apoyarnos, tenemos que construirnos uno al otro Sí. y enfrentar la corrupción, el sistema corrupto que nos empobrece, como yo siempre digo. Ajá. Este sistema nos empobrece. ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está la salud? Sí. ¿Dónde está la oportunidad de trabajo para los jóvenes, para los señores de edad? No Sí. existe. Acá todo es manejado por una organización que realmente empobrece al pueblo paraguayo. Ujú. La política. Hay partidos tradicionales Sí. que manejan el planillerismo. Ajá. Y esto, por ejemplo, en Ciudad del Este podemos ver lo que pasó. Sí. En Ciudad del Este, por ejemplo, esta vez se pudo demostrar que los jóvenes, si nos unimos, podemos lograr muchas cosas. Sí. Incluso podemos enfrentar la mafia corrupta, el partido tradicional, la estructura estatal Ujú. y sin plata. Sí. Sí, sí, sí. Ahí es. Entonces yo creo que los jóvenes tenemos que involucrarnos. Referente a eso viene mi lucha y ahí estamos. ¿Cómo, así, puntualmente, en qué momento de tu vida así decidiste entrar, ¿verdad? Yo sé que hiciste la campaña, todo eso con Sanabria, ¿verdad? Pero ¿en qué momento dijiste, bueno, yo voy a irme como Dudú? Yo voy a salir como Dudú, no voy a salir más detrás de nadie. Voy a ser yo. ¿En qué momento exacto? Así, te sentaste a pensar, tomando tereré, tomando mate. Porque antes, yo recuerdo que vos tenías los videos de estos que hacían en el vehículo. Sí. Que te iba filmando y todo eso, ¿verdad? Eso fue... Yo empecé a hacer videos Ujú. después de que yo le conocí a Paraguayo Cubas. Ajá. Paraguayo Cubas y otros compañeros salieron de Ciudad del Este rumbo a Asunción, Sí. caminando. Llegaron en 19, 21 días aproximadamente aquella vez. Ajá. Y mientras que ellos estaban yendo a Asunción,
yo le acompañaba en las redes sociales a Paraguayo Cuba. Sí. He visto su lucha, su comentario, y le pregunté a mi papá, ¿quién es este señor pelado? Y me dice mi papá que es un abogado fuerte, que enfrenta a los corruptos, que le grita, un señor fuerte. Ujú. Entonces, cuando ellos llegaron en Capiatá, yo decidí recibirle a ellos en Asunción. Ujú. Le conocí a Paraguayo Cuba y otros compañeros en la Plaza de la Democracia. Ya. La Plaza de la Democracia fue otorgado y fue habilitado para el equipo de Paraguayo Cuba en aquel entonces por Sí. el intendente Mario Ferreiro, Sí, sí, sí. Recuerdo. para que podamos acampar en la plaza. Ujú. Ese día yo le conocí a Paraguayo Cuba, hablé con él y justamente mi familia nos mudamos en Asunción en esa época. Ah, se mudaron. ¿Hace Y poco nomás? Hace poco nomás, hace 3 años atrás. Ujú. Con mi familia nos mudamos en Mariano Roque Alonso Ujú. por un proyecto de trabajo justamente sobre el transporte público también allá. Ujú. Y yo me fui en la Plaza de la Democracia para recibirle a Paraguayo Cuba, pero iba a volver en el día en mi casa. Ujú. Pero Payo me insistió para quedarme con ellos. Ujú. Me quedé con Paraguayo Cuba en la Plaza de la Democracia. Fue cuando Paraguayo Cuba inventó un colchoncito inflable. Ujú. Yo no tenía frazada, Sí. pero me quedé ahí como joven. Le acompañé a ellos. Y las 2 de la mañana sentí frío. Ujú. Me desperté y sentí frío. Y sentí que alguien me estaba tapando. Ujú. Y justamente era Payo. Ujú. Y ahí fue cuando yo decidí 100% acompañarle al señor Paraguayo Cuba Ujú. en la lucha. Sí. Porque necesitamos unirnos. Ujú. Necesitamos el pueblo que seamos unidos. Ujú. Así no hay mafia ni núcleo que nos pueda vencer. Ya. Decime vos, seguís toda la trayectoria de Paraguayo y desde ese momento y acompañás todas las ideas que él tiene. ¿Qué vos pensás sobre la idea que siempre se le cuestiona a Paraguayo el tema de la dictadura? Que él habla de la dictadura. Él habla de la dictadura. Ujú. Dictadura es cumplir las leyes. Mm. Y tiranía es lo que la gente piensa que es la dictadura. Ujú. Entonces, yo estoy de acuerdo. Ujú. Por- Suele decir él, las primeras víctimas de mi gobierno serán los pobres, dice. Serán los pobres Ah. que están en falta, por ejemplo. Mm. Por pobre ya está en falta. Mm. Pero se le va a ver una solución también. No se le puede abandonar a un compatriota. Claro, claro. Sí. Estoy categórico. Entonces, esto va a ser difícil para nosotros. Ujú. Porque los paraguayitos estamos acostumbrados a coimear. Ujú. Acá lo que manda en Paraguay es la plata. La plata. Ese es el documento acá de los paraguayos y de los extranjeros. Ujú. Y esto va a cambiar. Va a cambiar. Y nos va a sorprender a los paraguayos. Porque nosotros estamos acostumbrados a solucionar con plata. Sí. Y eso nos va a sorprender. Ujú. Acá con Paraguayo Cuba no va a haber amigos Ujú. ni familiares. Sea Ujú. contra quien sea, la ley va a ser la ley. Ya. Y va a ser cumplida. Y el movimiento Cruzada Nacional, ideológicamente, ¿dónde se define? ¿Centro, derecha, izquierda? ¿En qué sector, digamos? O sea, ¿es más social? ¿Es más liberal? ¿Es más... O sea, ¿bajo qué régimen ideológico, digamos? Y más social. Más social. Mm. O sea, no son socialistas. No somos socialistas. Pero están dentro del régimen social. Sí, exactamente. Sería centro. Sería centro. Sí. Mm. ¿Y qué piensan, por ejemplo, ustedes como movimiento desde... Porque después te voy a hacer las propuestas que se podría dar para Hernandarias, ¿verdad? Pero así genérico, con respecto a lo que es Cruzada Nacional, ¿qué piensan con respecto a problemas así que están viniendo? Tema aborto, por ejemplo. O tema igualdad de género. O equidad de género, que se dice, ¿verdad?
¿Qué piensan sobre eso? Usted, desde el punto de vista del movimiento Cruzada Nacional, ¿verdad? Y la verdad que no tenemos todavía bien resumido esa situación, Ajá. porque es muy amplio y muy complicado. Sí, ¿verdad? sí. Aparte que es un punto muy delicado. Ujú. Y Ya. no podemos, tampoco nosotros, acá no hay dueño de Cruzada. Ajá. Entonces uno solo no puede decidir Sí. lo que podría dejarnos mal y lo que podría dejarnos bien. La decisión se toma en equipo. Sí. Sí, 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 sí. Y la verdad que no te puedo decir mucho sobre eso porque, como te digo, tenemos que tener bien resumido como equipo. Ahora estamos trabajando sobre la afiliación, que Ujú. nuestro objetivo es 13.000. Después de que esto sea partido y reconocido por la justicia electoral, Ujú. ahí vamos a poder hablar de Estatuto. ya tenemos el estatuto de Cruzada, De Cruzada. pero ahí ya vamos a poder hablar de varios temas, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, ya vamos a poder hablar de los candidatos, de los próximos candidatos. Ah, claro. Pero antes de terminar la afiliación es imposible porque nosotros depende de la afiliación para Ajá. presentar a los candidatos. ¿Cuántos necesitan para hacer partido? ¿20.000? 13.000. 13.000. 13.000 afiliados. Nuestro objetivo es 15.000 porque muchas veces algunos se impugna por error o algo así, ¿verdad? Ujú. Y en Hernandarias vos estabas haciendo la campaña de afiliación, recuerdo. ¿Y cuántos afiliaste ya acá en Hernandarias? O sea, ¿cuántos hay? De Hernandaria tenemos ya oficialmente más de 300 afiliados. Afiliados. Ajá. Esto es sin trabajar constantemente. Claro, claro. O sea, la gente me busca en el privado, otros ve ahí en la página oficial de Cruzada Nacional, Ujú. los números de contacto, nos llaman, ujú, hay gente que me llama de otra ciudad ujú. y así, ¿verdad? Entonces de Hernandaria, nuestro objetivo es como mínimo 3.000 afiliados. 3.000. Yo Ya. digo que si apretamos vamos a llegar a eso, Ujú, porque muchos colorados y muchos liberales, ujú, dirigentes incluso, ujú. quieren estar y ser partícipe de Cruzada Nacional. Ya. Quieren participar. Quieren participar. Totalmente cambiando de pensamiento, ya están dejando de lado el fanatismo. Ajá. El sistema de gobierno es esto, el modelo, ¿verdad? Del fanatismo que nos empobrece. Ujú, Para mí, como joven, ujú. los partidos tradicionales deberían de trabajar otra forma. Ujú. Porque lo único que hacen es violar sus principios. Ya. Porque el principio y la doctrina del Partido Colorado es buenísimo. Sí. Si todo se cumpliera de pie a la letra, Ujú. Paraguay no iba a haber pobre. Claro. Pero acá las cosas no se cumplen. El estatuto, la doctrina del Partido Colorado, tampoco del Partido Liberal. Ujú. Y eso tenemos que dejar de lado. Oportunidad para los jóvenes en los partidos tradicionales yo veo poco. Ujú. Siempre aparecen los mismos candidatos de siempre, los viejos politiqueros de siempre, los mismos mentirosos de siempre, y no se le da oportunidad a los jóvenes. Sí. Acá dentro de este movimiento que nosotros estamos impulsando, ¿verdad? Sí. Cruzada Nacional, acá este Cruzada Nacional no tiene dueño. Ujú. Acá todos somos obreros, muchos preguntan ¿por qué la hormiguita? Ujú. La hormiguita pues trabaja en conjunto. Vos vas a ver algunos caminando con carga y otros viniendo ya sin carga. Ujú. Ellos se cruzan cada uno haciendo su trabajo como corresponde. Ujú. Cada uno es obrero. Ujú. Trabajan por un objetivo. Sí. Entonces, en representación a eso tenemos la hormiguita. Ujú. Y cruzada es eso, trabajamos, cada uno hace lo que sabe y como corresponde. Ujú. Acá me pregunta, dice Marciano Adán Bogado, dice, si no va a cobrar subsidios electorales y renunciaría a sus remuneraciones del Estado, podría ser interesante, dice, ¿verdad? O sea, no hace una pregunta, sino que está reflexionando, ¿verdad? Y dice, por otro lado, socialista, dice, bueno, pues vos ya dijiste que no son socialistas, ¿verdad? Al querer operar con dinero ajeno llamado impuesto, a todos que se denominan políticos electorales son socialistas. El que no acepte o quiera llamarse con otro nombre solo es engañar a su electorado y así mismo, dice Marciano Adán Bogado, ¿verdad? Bueno, en realidad no hace ninguna pregunta, solo está reflexionando, ¿verdad?
Bueno, entrando por ejemplo en el tema de Hernandarias, ¿verdad? ¿Vos estás candidatándote para concejal o para intendente? ¿Cuál de los dos? En primer lugar, yo no tenía pensado Candidatarte. candidatura. Sí, sí, yo recuerdo que vos decías que Sí. no estabas pensando en eso. Y por el correr del tiempo y por el camino, muchos amigos Ujú. conspiramos y hablamos y ellos me están pidiendo, ¿verdad?, a que me presente como candidato. ¿A concejal o a intendente? Para Para la intendencia yo veo un poco complicado. Ajá. Para la concejalía yo creo que ya estamos firmes. Está firme. Pero es difícil conquistarle a mi familia. Claro. Mi mamá, por ejemplo, está preocupada ahí. La verdad que se preocupa mucho ella por mí. Ujú. Mi papá está ahí, él está 100% conmigo. Sí. Mi mamá sí está preocupada. Claro. Y mi hermano mayor me dice para analizar bien si va a ser necesario o no. Ya, ya. Claro, porque es todo un desafío que tiene que tener el apoyo de la familia, ¿verdad? Mm. Y Paraguayo Cubas me pone las dos cosas. Ujú. Intendencia o concejalía, tengo su apoyo 100%. 100%. Sí. Sí. Depende de lo que... Depende de mi decisión. Claro. Él está conmigo 100%. Ujú. Y si de por ahí nosotros decidimos presentar candidatos, Sí. acá el que va a ser gobernador va a ser Payo y Ujú. su esposa. Ya. Mm. O sea, para la gobernación, Payo está No, ahí. yo te digo, el que entra como concejal Ajá. va a ser observado Ajá. a Níquel Nio Mondacetti. Ajá. Porque Ah, acá claro, claro. el que comanda va a ser Paraguay Payo y o Yolanda. o Yolanda, uno de los dos. Ya. Ya. Porque la última vez que el Embú, por ejemplo, Ujú. que el Embú fue nuestro compañero de hace años de lucha, Ujú. más de 12 años de lucha, que el Embú lastimosamente vino y tiró su lucha en un water. Ujú. Sí. Y eso nos salpicó a nosotros como compañeros. Ujú. Muchos me escribieron a mí en mi privado, enojado. También al senador paraguayo Cuba, también a la esposa de la doctora Yolanda Paredes. Sí. Y se tuvo que tomar la decisión para echarle de la Cruzada Nacional. Claro. Cosa que otros partidos tradicionales no hacen. Ujú. Y entonces nosotros no queremos ensuciarnos. Queremos Ya. evitar Ya. de repetir lo que pasó con Quelembú, por ejemplo. Sí. Y con Jorge Brites. Jorge Brites está aislado de Cruzada. Ah. Él, Pero él se retiró buenamente, ¿verdad? Él se retiró, él renunció a Cruzada. Él renunció. Ajá. No hubo conflicto, No nada. hubo conflicto con Jorge Brites, no. Ujú. Él renunció nada más porque por temas personales. Ujú. Pero no era problema con Paraguayo No, ni nada. no. Con Ah. Paraguayo Cuba ni con la doctora. Siempre hay una conversación también entre nosotros como Ujú. que fuimos compañeros de lucha, ¿verdad? Sí. Y decime, en este tema de Miguel Prieto, que ustedes están acompañando porque Cruzada Nacional está acompañando la intendencia de Miguel Prieto. En caso de llegar acá en la concejalía, ¿verdad? ¿Ustedes procurarían tener ese mismo perfil, digamos, de cambio radical, digamos, en el proceso institucional de la Municipalidad de Hernandarias? Y ese es nuestro proyecto principal. Ujú. Seguir la línea de Payo, Ujú. de la doctora Yolanda Paredes, Ujú. porque vemos que resulta. Sí. Primero, para tener una buena gobernabilidad, Sí. hay que erradicar la corrupción, el planillerismo y el nepotismo. Ujú. El prebendarismo. Sí. Todo eso hay que eliminar. Ujú.
En Hernandarias, por ejemplo, nuestro proyecto como Cruzada Nacional es la lucha frontal contra la corrupción acá, sea contra quien sea en Hernandarias. Hernandarias es un pueblo sufrido. Hernandarias es un pueblo sacrificado. Un ejemplo, tenemos la Itaipú Binacional ahí. Sí. Genera millones de dólares por día. ¿Y qué beneficio tenemos los hernandarienses? Es el principal proyecto de Cruzada Nacional en Hernandarias. Erradicar la corrupción y poner personas capaces, profesionales en el área para ejercer y desarrollar bien la gobernabilidad del equipo de Cruzada Nacional. Por ejemplo, ayer le visité a la nenita, a la beba, esta de 1 año 10 meses, hernandariense. Imagínate a 3 cuadras del hospital distrital, ella necesitando de terapia intensiva. Tiene bronquitis, el hospital distrital no le quiso internar de Hernandarias. Tuvieron que socorrerle a la beba en Ciudad del Este. Y esto es una lástima que nosotros en Hernandarias, a 3 cuadras del hospital distrital, y vos tenés que salir de tu ciudad para solucionar tu problema de salud. Y eso, por ejemplo, nosotros queremos cambiar. En Hernandarias ya tendríamos que tener centro de salud de primer nivel, hospital público de primer nivel. Tenemos la Itaipú ahí y tenemos que utilizar los recursos que genera la Itaipú Binacional acá en nuestra casa. Hospital distrital ya tendría que tener helicóptero de emergencia con helipuerto. Capital mundial de la energía eléctrica como mínimo, eso ya teníamos que tener. Terapia intensiva como mínimo, 6, 7 salas de terapia intensiva. ¿Qué nos cuesta a los hernandarienses? Somos tan dormidos y tan conformistas. No hay oportunidad para los jóvenes, oportunidad de trabajo. ¿Vos cuestionás las anteriores administraciones también entonces? Y cuestiono las anteriores y las anteriores y las anteriores. Porque tuve que nacer en Hernandarias, tenía que cumplir 29 años para ver que en mi ciudad, capital mundial de la energía eléctrica, no hay hospital público digno, transporte público digno, chatarra. Tenés que esperar horas. De repente tenés suerte de llegar a tu destino, si no es pitata a Pérez porque allí rueda hola colectivo. ¿Y dónde están las autoridades de antes que nos estaban representando? Uno es más inútil que otro, o uno es más ladrón que el otro. Por eso estamos así. A una cuadra de Itaipú Binacional no hay empedrado. ¿Y los concejales no le representan entonces al pueblo? Y los concejales no le representan al pueblo. Están al pedo ahí. ¿Qué hacen los concejales? Por Hernandarias, ¿qué hacen? Lo único que hacen es negociado ahí. Mareo ahí entre ellos. ¿Por qué les cuesta tanto hacer un proyecto para pedirle a la Itaipú Nacional que nos traiga beneficios que realmente merecemos? Los hernandarienses, ellos les cuesta tanto ser unidos los 12 concejales y el intendente, ser honesto. Es tan difícil ser honesto, es tan difícil ser transparente, cuesta tanto ser leal. Y ellos no pueden traer ni siquiera la iluminación en Hernandarias. Decime una cosa, porque justamente uno de los puntos que se le cuestiona siempre a todas las autoridades a nivel país, hablamos, ¿verdad?, es que las candidaturas cuestan dinero. Y que lógicamente cuando entran en la administración pública recuperan su inversión. Porque en realidad ellos invierten. En ese sentido, ¿vos cómo harías tu campaña? O sea, yo sé que Miguel Prieto, por ejemplo, hizo una campaña, digamos, supuestamente, porque nadie, como todavía no hay ninguna ley que dice de dónde viene el dinero, supuestamente él puso de su dinero y de su familia, ¿verdad? Pero en tu caso, ya decís que tenés afiliado, probablemente el partido va a ayudar y todo eso. ¿Cómo vos ves el tema de la financiación de tu campaña?
Mira, este es interesante y ya tengo que aclarar ante la ciudadanía. Sí. Miguel Prieto ganó sin plata. Ujú. Y yo soy testigo porque fui partícipe en muchas actividades, le acompañé en las caminatas, en las reuniones en Ciudad del Este. Sí. Como joven hernandariense y como que tengo amigos y conocidos y familiares, parientes en Ciudad del Este, Ujú. yo le acompañé, ¿verdad? Sí. Sí. Y la juventud cuando se mueve es imparable. Ujú. Sí. En Hernandarias yo creo que se va a repetir, se va a imitar lo que pasó en Ciudad del Este. Ujú. Sin tomar ninguna decisión que yo voy a ser candidato, Ujú. mis amigos, que no tengo mucho, tengo pocos amigos, Ujú. y lo poco que tengo se están ofreciendo ya para la estructura. Ujú. Para ayudar. No es gran cosa, pero ya están ofreciendo combustible, Ujú. transporte para el día D, Ujú. publicidad. Ujú. Y yo creo que no vamos a necesitar de mucha plata. Ujú. Primero porque Cruzada Nacional nosotros no tenemos plata. No Sí. compramos ni vendemos. Sí. Cruzada Nacional, cada uno hace su trabajo, cada uno es obrero y gasta lo que no tiene. Ujú. Cruzada Nacional no regala bancas ni vende bancas. Ni vende lugares. Ah. Sí, sí. Cada uno gana su espacio de acuerdo a su trabajo Claro. y de acuerdo a su capacidad. Ujú. Y no sé yo cómo va a quedar esta ayuda del Estado, ¿verdad? Ujú. Muchos hablan así, pero nosotros no consideramos eso. Yo personalmente no considero eso porque con las personas con quienes estoy tratando ya para la estructura, Ujú. yo creo y estoy muy convencido que ya estamos adentro. Ya. Como concejal, Mm. ya estamos adentro. ¿Cuántos votos necesitan para ser concejal? Para ser concejal uno necesita 900 votos. 900. Ah. Acá en Hernandarias. Acá en Hernandarias. Ujú. Amigos de Ciudad del Este. Ujú. Parientes de otras ciudades. Ujú. Aproximadamente vamos a traer una buena cantidad de traslados para Ujú. votar acá. Ujú. Ah, o sea, van a trabajar por eso. Vamos a trabajar por eso. Ujú. Tampoco vamos a ser tibios. Claro. Entonces, yo como te digo, antes de terminar el trabajo de la afiliación, nosotros no podemos hablar de candidaturas, Ujú. pero el panorama más o menos, queremos hacer historia en Hernandarias. Sí. Queremos jóvenes que nos representen, Ujú. jóvenes que van a golpear la mesa, la puerta de la Itaipú Binacional, jóvenes que van a presentar proyectos para realmente beneficiar a los ciudadanos Ujú. hernandarienses. Sí. Nosotros somos capital mundial de la energía eléctrica. No Sí. tenemos terapia intensiva en el hospital, no Ujú. tenemos transporte público digno, no tenemos universidad nacional, Ujú. no tenemos oportunidad laboral para los jóvenes. Ujú. Y eso queremos cambiar. Eso, por ejemplo, es la verdadera politiquería barata. A eso yo llamo gracias a la politiquería barata. Muchos nos critican por lo que hacemos, pero muchos llaman que nosotros estamos haciendo politiquería barata, que todo lo que hacemos es politiquería barata. Ujú. Pero yo, gracias a la verdadera politiquería barata, hoy estamos sin centro de salud, sin transporte público, sin universidad nacional, sin oportunidad para los jóvenes, oportunidad de trabajo. Dayaguerecoy salud. Oye, jugañan dereje. Ujú. Acá se politizó la parte de salud pública. Acá no hay mentiras. Acá en el hospital distrital, de parte de los doctores y de parte del director, hay una duda. Ujú. Asimismo, de parte de la municipalidad. Ayer estuvieron acá gente del ministerio. Ayer escuché yo que se solucionó una parte del problemático del hospital distrital. Ujú. Y esperemos que sea verdad.
El director, no recuerdo el cargo exactamente, pero del ministerio que vino, el doctor Juan Carlos Portillo, él decía que la intención era justamente resolver los problemas que eran prácticamente personales, ¿verdad? No eran problemas, eran problemas institucionales, ¿verdad? Porque no hay dinero para pagar salario y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y hay planillerismo y todo eso, ¿verdad? Pero él decía que la idea es que se solucione, ¿verdad? Que no haya más problemas, ¿verdad? Sabemos que el hospital distrital es uno de los centros hospitalarios más importantes de la región, ¿verdad? Que abarca toda la zona Claro. norte del departamento, ¿verdad? Decime, Dudu, con relación a Hernandarias, vos habías posteado algo así de un proyecto de teleférico. Sí, Y yo había hecho un comentario justamente porque me parecía que el teleférico era más para zonas así con grandes desniveles, ¿verdad? exactamente. Por decirte, en Perú, por ejemplo, se utiliza el teleférico, en Brasil se utiliza el teleférico, en Colombia, ¿verdad? Donde hay montañas, ¿verdad? Sí. Entonces, como es más difícil subir con auto y ese tipo de cosas, se utiliza el teleférico. Acá en Hernandarias, ¿no te parece mejor un sistema troncalizado de transporte tipo, no Metrobús, ¿verdad? Sino un sistema troncalizado como es en Curitiba, por ejemplo? La verdad que he visto tu proyecto Mm, y me pareció muy interesante porque la verdad eso yo siempre cuestiono, ¿verdad? El transporte público. mm, Los hernandarienses esperan 2 horas de colectivo, sí. un colectivo chatarra otra vez encima. Ujú, Y aparte de eso no tenemos parada de ómnibus. ujú, No tenemos. sí, Tenemos, pero son todo porquería, ni dura. ujú, Ni siquiera años dura. ujú, Y yo creo que en un momento Hernandarias se tiene que desarrollar. ujú, Y uno de nuestros proyectos es, yo dije, ¿verdad? Para cambiar el panorama, la cara de Hernandarias. Y sí, también, desde mi punto de vista, he visto, ¿verdad? Y pienso que va a cambiar lo que es Hernandarias. No el 100%, pero para los usuarios ujú, vamos a tener algo diferente teniendo el teleférico. ujú, Y nuestro proyecto es ujú, hacer un itinerario de Hernandarias, ujú, Ciudad del Este, Franco, ujú, Argentina y Foz de Iguazú, ujú, retornando a Hernandarias. ujú, Ese es lo que, bueno, eso es nuestro proyecto. Estamos estudiando. Esto no va a ser un proyecto resumido en 2 días, claro. porque también tenemos contacto con autoridades de Bolivia, Ujú, porque este proyecto estamos trayendo de Bolivia a La Paz. ujú, Allá es donde nosotros estuvimos reunidos con diputados y senador, ujú, justamente que proyectaron este teleférico en Bolivia a La Paz. ujú, Entonces le estamos pidiendo informaciones, los procesos legales por donde tenemos que recurrir, ¿verdad? ujú, Y vamos a ver qué dice la ciudadanía, qué dice nuestro gobierno, porque depende del pueblo para cambiar el panorama, para cambiar la cara de Hernandarias. Decime, con el tema de la basura, porque es un tema muy delicado y estamos según dicen, el 2030 es la fecha clave a nivel de global, ¿verdad? A nivel mundial sobre el tema del cambio climático. La producción de basura a nivel mundial ha aumentado, uso de plástico y ese tipo de cosas, ¿verdad? Emisión de gases tóxicos, vehículos con combustible fósil. Eh, en el tema de la basura, sabemos que hay un vertedero acá que tiene 11 hectáreas de vertedero que se estaba construyendo con el apoyo de Itaipú, un proceso de lixiviado y ese tipo de cosas. Pero, ¿cómo, cuál es un proyecto que vos tendrías que sea diferente a lo que se tiene y que sea más ecológicamente sustentable? Justamente eso estamos hablando con amigos hernandarienses, jóvenes, Ujú, ya ingeniero ambiental y otro ingeniero agrónomo, ujú, que tienen un proyecto
Justamente estábamos hablando del vertedero acá de Hernandarias. Ujú. Creo que está en problemas también. Ujú. Hay mucha corrupción en casi todas las áreas de la función pública acá dentro de la municipalidad. Ujú. Y estamos viendo, primero necesitamos ver ese problemático. Ujú. Y la verdad que todavía no vimos ni un proyecto sobre este punto, Ujú. pero ya estamos hablando. Ujú. Nada más tengo que escucharle más a mis amigos, estos que son ingenieros, Ujú. y uno me dijo que ya tiene el proyecto, otro incluso quería hacer reciclado y utilizar para energía eléctrica. Se puede convertir en energía eléctrica, tiene Sí. un proceso. Sí. Y yo creo que va a ser muy interesante, Mm. porque acá tenemos que organizar la parte ambiental, las basuras. En primer lugar necesitamos limpieza en general. Sí. Sí, sí, sí. Y por lo menos empezar de Hernandarias. Mm. Porque, Claro, porque imagínate, somos la capital mundial de la energía, entre comillas, ¿verdad? Entre comillas. Porque acá alguien orina por una columna y se va la energía, ¿verdad? Pero tenemos un tipo de energía que es energía renovable, ¿verdad? No es contaminante. Pero, sin embargo, nosotros como ciudad contaminamos el medio ambiente con la basura. Entonces, si pudiéramos sacar ese tema de la basura del ámbito que contamina, ¿verdad? Y pasar a ser ecológicamente sustentable, sería lo mejor para la ciudad. claro, la parte del reciclaje, muchas cosas podemos hacer, y también a través de la recicladora podemos lograr cambiar, por ejemplo, ya podemos dejar de comprar las cosas que traemos de afuera. Sí, gas, por ejemplo. Gas, por ejemplo. Ah, sí, claro. Porque Y- vos podés tener una planta que produzca gas, fruto de la basura Sí. orgánica, por ejemplo. Y así la energía eléctrica también. Ujú, Yo claro. creo que ya va a ser de menos costo. Ujú, Y vamos a dar mano de obra. mano de obra. Eso es muy importante. He visto que no me acuerdo si fue en Alemania o Rusia, que de basura están haciendo gas. Ajá, sí, tal cual. Y Así te es. llega en tu casa como la energía eléctrica, Sí, sí, sí. Sí, a través de una cañería. sí, así mismo. Y eso, por ejemplo, acá nosotros tiramos. Mm, La otra vez me regalaron un vaso así, ujú, que se hizo de una botella. ujú, Y eso, por ejemplo, ujú, un paraguayo va a poder vender ese por lo menos por $1, sin costo. ujú, Y claro. muchas cosas. Acá falta proyecto. ujú. Y Con relación al que se turismo. ejecuten. Con relación al turismo, porque Hernández tiene una costanera que está, digamos, no sé, para mí es relativa, ¿verdad? El tema de la costanera. Pero fuera de la costanera, fuera de eso que es solamente para el verano y algunos que otros deportes acuáticos, ¿qué pensás que se puede revitalizar en la ciudad con relación al turismo? Este también es un tema que es primordial para Hernandarias como capital mundial de la energía eléctrica. Ujú, Acá nosotros necesitamos, en primer lugar, buena iluminación ujú, en las avenidas para luego traer el tema turístico, para Sí. trabajar sobre eso. Nuestro proyecto para el área turístico es acá enfrente de la Iglesia Sagrada Familia, ujú, un anfiteatro, ujú, pista para patinaje, ujú. para los skaters y demás compañeros, ¿verdad? Sí. No tenemos en Hernandarias. Ujú. Los jóvenes de Foz de Iguazú, los brasileros,
un grupo de skaters Mm. que yo conocí, ¿verdad? Hace cuestión de meses. Ujú. Hablaron de venir en Hernandarias. Ujú. Pero ¿qué ofrecemos los hernandarienses en la parte turística? Mm. Nada. Mm. En el vivero no hay nada. Mm. O más no bala ni animal cuera. Entonces, este tema es muy importante porque la atracción turística es muy importante para la parte de economía también. Ujú. Vienen los extranjeros y dejan su platita para nosotros. Ujú. La parte de avenida gastronómica, Ujú. yo creo que tenemos que ir desarrollando Ujú. porque parece que está medio dormido ahí. Ujú. Traer más eventos. Ujú. Hernandaria, por ejemplo, está muy apagado. Los jóvenes de Hernandaria se van a Ciudad del Este para salir con la pareja, Ujú. para ir a cenar. Todos se van a Ciudad del Este. Ujú. Y Hernandaria queda olvidado. En Hernandaria, primero tenemos que trabajar por la iluminación. Ujú. Segundo, proyectar la parte turística. Uno de mis proyectos que es el teleférico, Ujú. tipo un mirador, digamos. Ujú. Imagínate tener mirador ahí en la costanera como para ver la represa de Itaipú. Sí, 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 sí. 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 Y muchas cosas faltan, Ujú. pero tenemos que ya empezar y los jóvenes tenemos que unirnos, construirnos uno al otro y Ya. no criticarnos. Ya, ya, ya. Ya. Perfecto. Vamos a ir a una breve pausa, ¿te parece? Perfecto. Y vamos a volver enseguida con más. Interesante realmente lo que dice Dudu. Proyectos que él tiene con una candidatura que todavía no se sabe si hace para intendente pero probablemente para concejal, ¿verdad? Eso es lo más probable. Así que vamos a una breve pausa, volvemos enseguida. Paso a paso. Paso a paso. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online. Una radio que piensa.
Somos una radio diferente. Yakunutu News Radio Online, una radio que piensa. Y toda su calma, y no preguntes por dónde ir. Perdóname esta imprudencia y déjame acariciarte la piel. Corre para atrás, corre sin parar hasta mí. Chiquita, bonita, sin amor, no hay dolor. 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 Sin amor, no hay dolor. Sin amor. Somos una radio diferente. Yakunutu News Radio Online, una radio que piensa. Hay tres tipos de personas en el mundo. Están las que hacen que ocurran las cosas, las que ven cómo ocurren las cosas. Están las que preguntan, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál de estas personas quieres ser? Pablo Kovac, Coaching and Mentoring. Llámanos al 0983-520-033 o escríbenos un correo a pablo@pablo.com.py. Pablo Kovac, Coaching and Mentoring. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza
limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Ecolutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. No dejes que la gente diga, ese pelo estropeado, qué maquillaje horroroso. Si no quieres pasar por esto, visita en lo de Lili Coiffeur. Corte de pelo, estética en general. Reservas al 0986-538-972. En lo de Lili Coiffeur. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore, Paid the cost to be the boss. donde analizamos temas nacionales e internacionales, Be the boss. entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. Despacito, suavecito, paso a paso voy caminando hacia vos, amor, hacia tu corazón, amor. Despacito, suavecito, corazón, paso a paso voy caminando hacia vos, amor, a tu corazón, mi amor. Vamos de la mano juntos a bailar, 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 bailar. Vamos caminando hasta poder volar, 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 volar. Vamos caminando paso a paso, paso a paso. Despacito, suavecito,
Bien, estamos de vuelta. Esto es La Tertulia en Salvatore. Está con nosotros Dudú Dávalos. Dudú. ¿Por qué Eduardo? Eduardo, porque Dudú tiene pinta de Eduardo. Sí, Paraguayo de ley. paraguayo de ley. Decime, Dudú, finalizando ya, porque el programa termina a las 10. ¿Qué otros proyectos tienen ustedes desde Cruzada Nacional que beneficie a los jóvenes? Y te digo desde este punto de vista, viste que hay muchas empresas maquiladoras acá, pero la maquila normalmente es un sistema laboral que no genera arraigo, porque ellos cuando ven que no necesitan más de mano de obra, se van. O sea, ellos no se quedan acá. ¿Qué tipo de proyectos tienen para la cuestión laboral que implique un arraigo realmente en la ciudad? Y como Hernandarias, capital mundial de la energía eléctrica, lo que queremos enfocarnos es la Itaipú Binacional, sacar frutos de la Itaipú Binacional. A través de la Itaipú Binacional nosotros vamos a poder crear empresas que podría fabricar motos electrónicos, vehículos electrónicos, Sí. otros objetos que podría ser electrónicos ernandarios podemos fabricar en Hernandarias para dar oportunidad y mano de obra a los jóvenes. Un ejemplo, en Hernandarias, capital mundial de la energía eléctrica, los jóvenes hernandarienses sacrificados no tienen oportunidad de trabajo, ni siquiera 1% de oportunidad tienen para trabajar en la Itaipú, por ejemplo, siendo un profesional, un joven capacitado. Y ese nosotros queremos cambiar. En Hernandarias tenemos que implementar como mínimo 6 proyectos para fabricación de vehículos electrónicos, eléctricos. Moto eléctrico, bicicleta. Muchas cosas podemos fabricar nosotros en Hernandarias. Sí. Tenemos ingenieros electrónicos, tenemos ingeniero agrónomo, ingeniero ambiental, podemos reciclar la basura. Y eso es nuestro proyecto, hacer algo diferente en Hernandarias, tener una producción nacional, tener una fábrica nacional, algo que nosotros podamos fabricar. Es tan difícil, pero para los paraguayos, digo yo, teniendo ingeniero, arquitecto, es tan difícil hacer un proyecto y presentarle a la Itaipú Binacional. ¿Para qué nosotros salir de Paraguay, irnos a otros países y a buscar proyectos? Si está el internet, ahí está a la vista. Y podemos, a través del internet, podemos encontrar nosotros proyectos, buenos proyectos. Y eso, por ejemplo, en Hernandarias tenemos que traer empresas, fábricas, para dar oportunidad de trabajo. Fábrica de neumáticos, cualquier objeto nosotros también podemos fabricar. Ponemos la estructura a través de la Itaipú Nacional y hacemos funcionar con profesionales en el área. Sí. Y como te dije, estamos creando proyectos, estamos empezando como Cruzada Nacional. Decime una cosa, ¿a qué número de teléfono, por ejemplo, la gente puede contactar contigo para, no solamente para afiliarse, sino para empezar a hacerte llegar proyectos y hacerte llegar ideas de lo que se puede hacer en la ciudad? Mi número de contacto y único que yo tengo es el 0984 749 919. WhatsApp y llamada normal. 24 horas. 24 horas. Entonces, en ese número, ¿y correo electrónico? Correo electrónico hay en el Facebook, Dudú Dávalos. Ahí ya me van a encontrar fácil. Sí. O sea, ahí la gente puede contactar contigo. Ahí pueden contactar conmigo en el Facebook. Me contaste que en estos días estaban formando, ¿cómo me dijiste vos? Subconsejo. De Cruzada Nacional
necesitamos 5 subconsejos en cada barrio. Ajá. De En cada en barrio. O cada sea, por barrio. ejemplo, en el barrio Santo Domingo tendrían que haber 5 subconsejos y un consejo del barrio, ¿o no? Subconsejo, Ujú. 5 subconsejos en cada barrio. En cada barrio. Si es es así. posible. Sí, es posible. Ajá. O si no, como mínimo 2. ¿Y cuántos miembros tiene que tener ese subconsejo? 7 miembros, integrados por 7 personas. Sí. El presidente, el vicepresidente, el secretario, el tesorero y 3 titulares. Ujú. Ya. Ahí podemos conformar un subconsejo para representar el barrio como Cruzada Nacional. Como Cruzada Nacional. Sí. Tiene que estar afiliado. y Tiene ese que tipo. estar afiliado. Primero tiene que estar afiliado en Cruzada Nacional Ujú. y después conformamos nosotros el subconsejo. Ya. La afiliación no tiene costo. La afiliación no tiene costo. Nada más Mm. necesitamos la copia de la cédula de identidad de la Ujú. persona y ya le hacemos la afiliación. La afiliación. Y en este momento no hay local donde se hace afiliación. En este momento no tenemos local fijo, Ujú. pero sí solemos estar ahí en la curva de Compasa, todos los hernandarienses conocen. Sí. Y solemos estar ahí. Siempre publicamos el horario y el día que vamos a estar. Van a estar. Ah. O sea, ahora es campaña de afiliación masiva. ¿En qué momento va a empezar la campaña ya por Dudu Dávalos concejal? Y esto podría darse después de manejar un porcentaje de afiliados en Hernandario. Ujú. En- Hasta ahora tienen 300. Hasta Me está- ahora sí, estamos sacando. Ujú. Sin trabajar, sin un trabajo constante, ¿verdad? Bastante, ajá. O sea, Y- con estos subconsejos lo que ustedes buscarían era, o sea, es afiliar a más personas, pero hay gente que puede acercarse igual no afiliándose. Por ejemplo, vamos a suponer, yo que pertenezco al Partido Colorado, yo te cuento, ¿verdad? Pero de repente yo quisiera trabajar por Cruzada Nacional, pero no me quiero afiliar. Quiero seguir permaneciendo en el Partido Colorado. En ese caso, ¿qué, ¿me puedo acercar a trabajar con ustedes o no? ¿O tengo que afiliarme? Por supuesto, porque está Ah. el voto cruzado ahí. Mm, Y claro que sí, por supuesto. mm. Pero O sea, para informarle a la gente, ajá, la última afiliación es lo que vale. claro, Ah. tal cual. Sí, sí. O sea, si viene un Colorado y se afilia a ustedes, a partir de ahí ya va a ser de Cruzada Nacional. Así mismo es. Mm, Y queremos apretar a Hernandarias. mm, Queremos sacar la mayor posible cantidad de afiliados sí, y así ir presentando a los candidatos ya mm. para... Ahí vamos a poder hablar de los candidatos. Ajá. Si vamos a presentar candidatos o no. ¿En qué barrios ustedes ya tienen su consejo hasta ahora? Ya tenemos acá en el barrio Fátima Ujú. y uno en el barrio Juan Pablo II. Juan Pablo II. Mm. Y anoche me decías que estaba en Acá San en Ramón, San Ramón, hacia Ya. calle 40. hacia calle 40. Sí. Ya estaban conformando. Ya estamos conformando, organizando también ahí. Ajá. Y para ir concluyendo, ¿verdad? Sí. Mañana domingo Sí. tenemos nuestro primer congreso como Movimiento Cruzada Nacional Ujú. a nivel Alto Paraná. Mañana va a ser la ceremonia de Cruzada Nacional a nivel departamental. Ujú. Le invitamos a los interesados, a los jóvenes, si quieren participar, me pueden escribir en mi teléfono, en Ujú. el WhatsApp, yo voy a enviar la ubicación. Sí. Sería en Ciudad del Este, a una cuadra del supermercado Gran Vía de Remancito, sobre la Remancito. avenida principal. Ya, o sea, no tenés el nombre del local. No tengo el nombre del local Ajá. porque es particular. Sí, sí, es una casa particular. Y entonces le invitamos a los jóvenes y a los que están interesados para participar y ver ahí la ceremonia Ujú. en nuestra actividad de mañana, que va a ser muy importante. Va a estar el senador paraguayo Cuba. Va a estar virtualmente con nosotros a Ajá, través del video claro. llamada en vivo. Sí. Sí, va a estar la esposa del senador paraguayo Cuba, va a Sí. estar la doctora Yolanda Paredes, Sí. va a estar el concejal departamental Miguel Martínez, y otros miembros importantes de Cruzada Nacional. Sí. Van a estar presentes y le invitamos a los jóvenes y a los hernandarienses que quieran participar. Debemos recordar que hay un concejal que es de Cruzada, ¿verdad? Hay un De- concejal departamental. De por Cruzada. Cruzada Por Nacional, Cruzada sí. Nacional. Sí. el compañero Miguel Martínez Ajá.
Y así también aprovecho para saludarle a mi ex compañero de escuela que hace poco nos reencontramos otra vez, nos estamos organizando como ex compañero de escuela, ex compañero de colegio, mi barrio es Cacupemí. Sí. Y no me olvido de mi ex compañero que fuimos cómplices De muchas de aventuras, ¿verdad? muchas aventuras. Pepi también a en la Mimila, época. colegio. Y la verdad, si era por mí, yo nunca iba a piar. Pero la en entorno muchas veces la de dupla me emboligaba, ¿verdad? Ahí al lado de la plaza donde estuviste haciendo corte de pasto. Exactamente. Ese fue tu colegio, ahí, tu ese escuela fue y mi colegio. escuela. Desde Ah. el preescolar yo entré en esa escuela. Ajá. Y ahora por lo menos tengo que hacer algo para mejoría también. Ujú. Imagínate a metro de la Itaipú Nacional. Sí, sí, sí. Ese sí que está más cerca que Ese la... sí que está más cerca de todo. Sí. Y la plaza estaba un yuyal. Mm, Y la falta de iluminación. No hay bancos. mm. Imagínate a cuadra de la Itaipú Nacional. Y eso, por ejemplo, nosotros no vamos más a permitir. Ujú. Eso es una burla para nosotros y ya basta. Ujú. O alema. Ya es hora de sacudirnos y los jóvenes unirnos y trabajar por una justa causa, que es una causa nacional y para todos, no solamente para Dudú, no solamente Dudú va a ser beneficiado, Sí. también nuestra familia, nuestros hijos, y Sí. vamos a defender lo que es el futuro de nuestra familia, porque no quiero imaginarme el día de mañana, si seguimos con este modelo de gobierno, yo creo que va a terminar Paraguay. Y bueno, Dudu, gracias por aceptar la invitación. Estás invitado todas las veces que quieras venir a la radio. Por primera vez venir. Ya te había invitado alguna Sí, vez. ya me había invitado y no pudimos No. concretar, ¿verdad? Pero bueno, la radio está acá para este tipo de cosas, para divulgar el pensamiento de Cruzada Nacional, de todos los partidos y movimientos. Acá no hay distinción. Perfecto. No hay censura de nadie, no hay presión de nadie, aceptamos todas las críticas y también le hacemos llegar las críticas a todas las personas, ¿verdad? Con el mayor respeto, lógicamente. Y la radio tiene un lema, ¿verdad? Un lema que es una radio diferente, una radio que piensa. La idea es divulgar pensamiento, ideas, nuevas visiones de una sociedad que queremos, ¿verdad? Así que estás invitado siempre, Dudu. Bueno, y mucho éxito, ¿verdad? Que tengas mucho éxito en tu candidatura como concejal, ¿verdad? Muchísimas gracias, querido amigo. Mm. Gracias por el espacio, por la invitación. Y siempre vamos a estar a disposición de la ciudadanía y también a la prensa. Agradecemos. Y acá me están pidiendo saludos los compañeros de Cruzada Nacional. Ajá. Les envío un saludo muy especial a todos mis compañeros de Cruzada Nacional que siempre están ahí presentes poniendo pecho y que jamás se cansaron también. Sí. Admiro la valentía de mis compañeros porque realmente son luchadores y Sí. están siempre ahí. Nosotros gastamos lo que no tenemos, nosotros no somos asalariados. Ujú. Y eso es parte de nuestra lucha, Ujú. Un sacrificio. un sacrificio. Mm. Y desde ya, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, gracias a vos, gracias a todos. Debo recordar a la audiencia de Dudu también. Claro. Él es un youtuber, Mareteponá, y facebookero Mareteponá, así que tiene también su red social. Sí. Así que a toda la gente que quiera acompañarle a Dudu en su proyecto, ya tienen los números, ya tienen contacto, pueden acercarse. Nosotros vamos a reencontrarnos el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana con más La Tertulia de Salvatore. Paso a paso, sigo tus pasos, entro en calor, persiguiéndote voy amor, reflejada en luces de neón, brilla tu cuerpo, brilla mejor. Abriendo camino, sube.
uniendo fisuras, figuras sin definir, sin Cuando vaya pa' Bolivia, por las calles voy a andar. Quizás entre en un cine y después entre en un bar. Seré amable con la gente, le daré mi corazón. A cada fiesta que me invite, le cantaré mi canción. Y no sé para qué voy si no tengo ningún pariente, pero siempre es conveniente conocer otros países, sobre todo cuando dicen que está en vía de desarrollo. Entonces yo le brindo mi apoyo, entonando mi canción con cocaína, cocaína. Y cuando esté por ahí voy a ir a un centro cultural a informarme de su estatus y su histórico pasar. Compartiremos poesía, historias y geografía. Ellos me hablarán de su patria, yo les hablaré de la mía. Cocaína, cocaína. Ya me voy para Bolivia. Cocaína, marihuana. Espera una boliviana. Cocaína, 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 marihuana.
cuando vuelva de Bolivia. Cocaína, cocaína, ya me voy para Bolivia. Cocaína, marihuana, me espera una bolilla. Cocaína, 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 marihuana. Llevo la segunda. Cocaína, cocaína, ya me voy para Bolivia. Cocaína, marihuana, me espera una bolilla. Cocaína, cocaína. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online, una radio que piensa. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza
de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore, Paid the cost to be the boss. donde analizamos temas nacionales e internacionales. Be the boss. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Xavi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Ecoluto News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La leyenda dice así de la tierra en que nació un indio pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de esperanza y amistad. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, por el nombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha que Dios te dio. Un romance allí vivió bajo el cielo guaraní y a la luz de las estrellas fue feliz. Amigas, amigos del Alto Paraná, del Paraguay y del mundo, tengan ustedes muy pero muy buenos días. Silvio, Espectacular, espectacular. Hoy muy lindo día. A mí me encanta este día. Este clima Así que no hace ni mucho calor ni mucho ni frío. mucho frío. Ah, Hoy coité, ¿verdad? hoy coité. Este es el mejor clima que hay. Aparte que paró un poco la lluvia también. Sí. No, eso es importante, muy importante. Súper.
súper. Muy importante. Estábamos diciendo hoy con un amigo, en nuestra zona menos nosotros sentimos el rigor de la lluvia. Malicia con la misión de oídos, que Silvio. ¿Por acá? No, no creo. Mucho llovió. ¿Vos decís? Sí, muchísimo. Muchísimo llovió. No, haciendo una comparación con... Vos decís con, por ejemplo, Con la con zona de Pilar, y eso. de No, Chaco. yo creo que nosotros, si no estamos cerca, yo creo que sí. Yo creo que estamos cerca. O sea, porque allá, por ejemplo, está lloviendo entre 300 a 600 milímetros. O sea que la altura geográfica nos ayuda un poquitito nomás entonces. Claro, ¿no? Y Aparte por ahí la estructura de Itaipú y todo eso que canaliza las aguas, ¿verdad? Sí, Hoy sí, justamente, hoy se liberan la compuerta. Ujú. O sea que si la gente quiere ir a ver los saltos del agua, Hoy pueden irse. hoy puede ir a ver. A la madrugada empezaron a lanzar, por eso ha amanecido mucho con neblina acá en Hernandarias. Ya. O sea, tiene hasta ese tipo de efecto cuando la Sí. turbina se libera. Sí, porque Enganche, mira no que es sabía. un volumen, no sé cuánto, 8 millones, no recuerdo bien, de litros por segundo. Por segundo, sí. Muchísimo, es muchísimo. 10 de la mañana, Silvio. con Sí, 10 de la mañana, 21 minutos. Sí. Así que estamos, Cultura y algo más, nuevamente con ustedes por Ñacurutu News, radio online. Una radio, ¿qué piensa? Una radio diferente. Ay, Silvio. me recuerdo, ¿vos te recordás tu primera vez en la radio, Silvio? Mi primera vez en la radio fue en una radio de Trinidad. No, Pepe. En Santísima Trinidad, en el barrio Santísima Trinidad en Asunción. Asunción, ya. Se llamaba FM Trinidad. No sé si hasta ahora tiene ese nombre, ¿verdad? Ujú. ¿Y Pero- cómo fue que te metiste ahí? ¿Cómo? Y en realidad yo formaba parte de un conglomerado, digamos. Se llamaba, a ver un poco, Centro Cultural y Recreativo, Recreativo. Recreativo Trinidense. Ajá. CCRT se llamaba. Ajá. Era una organización que teníamos ahí con unos amigos, o sea, de la cual formaba parte yo de esa organización. Y ellos hacíamos teatro de la calle, ¿verdad? Para concienciar sobre derechos del niño y un montón de cosas más. Y se abrió la radio comunitaria. Y radio comunitaria. Era una radio comunitaria en el barrio, en Trinidad. Ah. Y lógicamente nos invitaron para ir a charlar un poco ahí, ¿verdad? Esa fue mi primera experiencia de radio. En el cual, Pichoncito, ¿verdad? no era tan pichón, ¿verdad? Pero ponerle que tenía, no sé, de 20 años, por ahí. Ajá. 21 por ahí. Y me fui a la radio y vi, ¿verdad? Pero a mí siempre me gustó la radio, ¿verdad? Yo siempre, para empezar, luego en Iturbe escuchábamos mucho radio. Sí. Ahí se escuchaba la radio todos los días prácticamente. Sí, Papá sí. tenía su radio para escuchar. Mis abuelos, mis tíos, todo eso. La radio era la forma de comunicarse. Cuando me fui a vivir a Asunción, a los 11 años, lógicamente me enganché a las radios ya más bien formadas, digamos, ¿verdad? Ujú. Que era Radio Ñandutí y Radio Caritas. Radio Caritas. Que hasta hoy día siguen. Siguen Ah. hasta ahora. Bueno, y después, a ver un poco en Iturbe no hice radio, pero acá en Hernandarias ya. Ahí, acá en La Voz de la Libertad. Perdón. Sí. En La Voz de la Libertad. Silvio, en la Voz de la Libertad, ¿o está cuando nosotros estábamos en la facultad? No. ¿O antes? Sí, cuando estaba en la Sí, facultad. porque yo te escuché más de Los una domingos, vez. los domingos. Me recuerdo yo. Los domingos yo tenía un programa que se llamaba, a ver un poco, Páginas de Opinión. Página de opinión. Páginas de Opinión. Y como que, ¿qué fue lo que más... A la pinta, ya por una entrevista, sí, pero es importante. Y Claro, yo claro. soy curioso, vos sabés. Para conocer. Sí. ¿Cuál fue lo que más te llamó la atención en los primeros tiempos
haciendo radio, por ejemplo? Mira, una de las cosas que a mí siempre me gustó de la radio es la cuestión de la imaginación. Por ejemplo, ahora nosotros, la gente no está viendo. Sí. Pero en la radio normalmente, perdón. Bueno, vamos a la pausa hasta recuperarme la Sí, garganta. dale, ¿Te parece, no hay va? ni- ¿Te no hay parece? ningún problema. Permitime, Sí, antes de irnos, adelante. ofrecer un poquitito de estos productos maravillosos Métele, que tengo. métele. El número de contacto ya está. Sí, ya está, abajo. Ya está. ¿Menciono? Sí, mencionaron más. Sí. 0975 Sí. 430 448. Sí. Con este número pueden contactar con nosotros acá en la radio, solicitando música, sugerencias, haciendo preguntas, dando respuestas, etcétera, etcétera. Y reiteramos también a los amigos comerciantes, profesionales, empresarios, empresarias que desean apoyar este programa. Tranquilamente, oreren noite, nosotros vamos a llegar junto a ustedes y con muchísimo gusto vamos a acordar un acomodado precio para la publicidad de sus productos y ya abrazamos la suerte, ya abrazamos el éxito totalmente. Y bueno, permítanme un poco ofrecerle estos materiales maravillosos que tengo en mi poder. Y also Silvio, quiero que me ayude a fiscalizar un poco si se aprecia bien. ¿Sí? Sí, se ve espectacular. Se ve. Sí. Bien. El poder del amor. Si querés acá yo... Dale, por favor. Acá. Por una suma ínfima, por una suma de ¿cómo es que se dice? Una oferta ya es eso, Sí, claro. Silvio. Sí, una oferta. Sí. Una 30.000. Una ganga. Ganga, sí. De antes. No, una palabra de no, antes. nuevo término para mí. Pues, Ganga. Antes se usaba. Ajá. Ahora no se usa. Sí. 30.000 guaraníes nomás. El poder del amor es una novela muy, pero muy romántica. Tiene pasaje extraordinario y seguro les va a encantar. Así que alzo el segundo material, que es el autor es quien les habla, Rodolfo Ortiz Brites. Sí. Yuteño de ley. De la ciudad de Yutí. Muchos saludos a los compoblanos y compoblanas que se encuentran por la zona. Ensayos de emergencia, sociedad, disciplina y poder. De paso, del amigo Virgilio Cantero. Es el filósofo de la zona también. Filósofo paranaense, ahí está. Y por último se viene el precio es 30.000 nomás también. Un contenido que apasiona y que enseña muchísimas cosas. El siguiente material es Resonancias, Pensamiento Latinoamericano. Sí. De área encargada de su elaboración, el señor Joel Esquivel, Jorge Contreras, Silvio Benítez, todos son ellos licenciados y magíster. ¿Silvio? No, todavía no. ¿Todavía Magíster todavía no. ¿Qué título más tenemos? No, yo soy ¿Posgrado? licenciado en Ciencia de la Comunicación. Y también, ¿cómo se llama? Especialista en didáctica. Especialista, experto en didáctica. En didáctica Sí. universitaria. Sí. Y, ¿cómo se llama? Mi especialidad también es sociología. Sociología. ¿Llegaste a enseñar en la Universidad Nacional? Sí. Sociología, sí. Sociología. Y Unas partes. Sí. Tiempito. Sí. Y los demás compañeros también. Joel es aparte, magíster. Él, sí, ¿verdad? Magíster de la UNILA. Sí. Egresado en filosofía de la Facultad de En Filosofía la Facultad de Filosofía. de la UNE y también magíster por la UNILA. Sí. Y el otro caballero, Jorgito Contreras. Jorge Contreras también está en el proceso de magíster, ¿verdad? Está cursando. Está cursando, creo que ya terminó, está ya en la parte de Con el tesis. tema de la Y él es licenciado en historia. historia. Sí.
Docente, ¿cómo se llama? Universitario también, ¿verdad? Y del colegio. Escuela y colegio. Sí, Colegio y universidad. Universidad, sí. Nivel medio sería y universidad. Sí. Qué espectacular. ¿El costo, Silvio? 70.000. 70. Promoción. Palabra iba no sé hacer eso. Sí. Promoción. Precios promocionales casi. Muy baratos son. Sí. Ahí se ve bien. Ya dije que iba a hacer un banner de ese para que podamos así pasar y pasar y pasar. Sí. Pero voy a hacer. Y fácil no me vale, de taquito vamos a hacer. Sí. Silvio, para acomodar tu garganta. Ahora ya recuperé otra. No, pero vamos a la pausa. Sí, vamos a escuchar linda música. Tenemos nosotros espacio musical maravilloso. Sí, vamos a escuchar dos músicas, ¿te parece? ¿Ya en tú? Vamos a escuchar por un lado De Ilusión También Se Vive. No te puedo creer. ¿Conoces? ¿Oscar Pérez? Sí. Dale. Y Mi Barquito de Esquelita. Esa música es buenísima. Increíble. Sí, es que uno empieza a analizar el contenido de lo que dice Mi Barquito. ¿Cómo? De Esquelita. Muy lindo, porque maravilloso es el ¿quién tema. no hizo Barquito y dejó que lleve el raudal? ¿Y quién no hizo Esquela alguna vez a alguien? ¿Verdad? Por lo menos en nuestra época. Claro. Ahora ya es todo ahora por WhatsApp tecnológico. Ahora ya por WhatsApp no. Sí. Bueno. Venimos entonces enseguida, Dale. mientras escuchamos lindas músicas. Canta paraguayo, canta tu canción, pregonando el melodías, la dicha. Somos una radio diferente. Ñacurutu News Radio Online. Una radio que piensa. El sueño de mi vida, fuiste tu alma mía, y hoy con tu partida dejas en mí una herida. No quiero que te vayas, pues me quedaré tan solo. Te quiero tanto, y no podré vivir sin vos. Cuando un amor se va, no se puede remediar. Tenemos que aceptar la tristeza y soledad, y nos deja un gran dolor dentro del corazón, y en el alma la ilusión de volver a ser feliz. Viviendo cerca mío, tan dichoso me he sentido. Comprendí el refrán que dice: de ilusión también se vive. Cuando un amor se va, no se puede remediar. Tenemos que aceptar la tristeza y soledad, y nos deja un gran dolor dentro del corazón, y en el alma la ilusión
de volver a ser feliz. Somos una radio diferente. Ñacurutu News Radio Online, una radio que piensa. Se despreciaba y entendecer. Tajan de ser rosa del alma, ni se causar y corazón. Ese mensaje a la jauca en un barquito las esquelitas pero y como te topa a un pehuevo a tu imita Villa San Pedro se le sale pero la seguina jaguete va un bollo ya va pecuara. Noticia triste del cargamento para la rosa del Paraguay. Darles ñande, ñande, Catubeima, se despreciaba y ofendecer. Tajante ser rosa del alma, ni se causa y cohacer. Somos una radio diferente. Ñacurutu News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss.
La tertulia de Salvatore, donde analizamos temas nacionales e internacionales. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno municipal trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Ecolutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La leyenda dice así de la tierra en que nació un indio pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando 10 de la mañana, 10 de la mañana con 41 minutos. Cultura y algo más. Nuevamente con ustedes por Ñacurutu News Radio Online, una radio que piensa, una radio diferente. Me estabas preguntando hace rato y ahora te voy a responder, ahora ya estoy mejor. Me preguntaste si qué me gustaba a mí del tema de la radio. ¿Qué fue lo que más te impactó en realidad cuando que te sorprendió cuando Un día- empezaste en este mundo? No, antes de eso, un día estaba escuchando radio Chaco Boreal. Chaco Boreal. ¿De dónde era? En Asunción. Asunción. Ya. Y estaba no recuerdo un poco el nombre, pero Montórfano era el apellido. Un locutor. Una voz, esa voz así, espectaculares de radio. Y me dice, dice él en la radio, llega un mensaje de una chica, oyente, de una chica. Y dice, porque en esa época no había WhatsApp, nada, sino que se llamaba a la radio, vos dejabas tu mensaje y ese mensaje se le pasaba al locutor. Había un sector de... Claro, una persona recibía, escribía por un papelito y le entregaba al locutor. Y el locutor leía el mensaje. Leía. Bueno, entonces el mensaje decía, fulano de tal, ¿verdad? No recuerdo un poco el nombre. Usted tiene tan linda voz que quiero ir a conocerlo. Así decía luego la chica, ¿verdad? Señorita, sí. Y quiero ir a conocerlo. Entonces el tipo le dijo, te pido por favor que nunca vengas a la radio. Que te quedes con la imagen que tenés de mi voz y de mí. Porque si me conoces, ya nunca más vas a tener la misma impresión. Y me llamó la atención eso. Me llamó la atención. Entonces yo empecé a analizar por qué la radio es tan atractiva para el oyente. Y una de esas es justamente cuando vos no le escuchás al locutor, o sea, no le ves al locutor o a la locutora y te imaginas. Y sí, porque el oyente o en estos casos, Silvio, disfruta de esa libertad. Claro. Precisamente de imaginación. De imaginación, exactamente. Y la radio tiene eso. La radio tiene esa característica. Claro. Ahora las radios, en su mayoría,
hace él la transmisión en Facebook Live, como nosotros hacemos también, y tiene incluso su página en internet por donde pasan, ¿verdad? Así como nosotros tenemos. Como nosotros estamos haciendo. Todavía esto no colocamos al aire, Silvio. Todavía no dijimos. Pero te digo nomás que esto que nosotros hacemos, normalmente en otros lugares no se hace luego. No se hace. O sea, te ponen una imagen y ahí transmiten, ¿verdad? Sí. Transmiten en Facebook Live y todo eso, pero no ponen una imagen, ¿verdad? Sí. Sin imagen. Sin imagen. Se escucha la voz, todo eso, ¿verdad? Pero es muy agradable escuchar la voz de alguien y que sepa hablar en radio, ¿verdad? Yo no me considero un buen hablador. Me considero un buen hablador, mejor dicho, pero no un buen locutor. Porque el locutor hace vivir la imaginación. Claro. No, el locutor, pero para ser locutor se estudia lo de locución, Silvio. Sí. Eso yo siempre trato de aclararle a los amigos que a veces comparten conmigo y les digo, locutor es una cosa y periodista es otra. Es otra cosa. Aunque se puede tranquilamente desempeñar la función. Claro, en el caso de... Nosotros hacemos papel de locutor, no de la mejor manera a lo mejor, pero hacemos. Tal cual. Porque nosotros somos periodistas, Silvio. Sí. Y un locutor puede tranquilamente hacer un papel de periodista. Sí. Claro. Mira, en Argentina, por ejemplo, que yo sepa, se da esto de que hay una escuela de locución y hay una escuela de periodismo. Sí. O sea, por separado. Y cuando vos tenés la licencia, puedes tener ambas licencias, ¿verdad? Claro. Licencia de periodista y licencia de locutor. Sí. Pero, por ejemplo, un periodista no puede pasar publicidad. Allá. En Argentina. Tiene que ser un locutor. O sea, tiene que ser alguien que estudió locución, que tiene un carnet y que le habilita para ser locutor. Qué genio. Nosotros acá, por la Constitución del 92, se liberó la profesión. Sí. Entonces, cualquiera puede ejercer el periodismo, dice nuestra Constitución. Sí. Y eso, a mi criterio, está mal. Pero eso es mi criterio. Claro. ¿Por qué? Porque degeneró el periodismo. Sí. El ejercicio del periodismo. Respetando la capacidad de la persona. No de la locución, estoy hablando de periodismo. Sí. ¿Verdad? Sí. Nosotros somos periodistas, pero en el fondo no es que tenemos demasiada buena formación, digamos. Eso debemos de reconocer. Claro. Pero en el caso de como locutores tampoco tenemos esa formación. Sí. Por más que nosotros dimos prensa radial, prensa escrita, prensa televisiva, todo eso, no tenemos esa capacidad. Porque a mí me decía una vez un director de un medio acá regional, me decía, no es necesario tener la mejor cámara fotográfica, la mejor filmadora o el mejor micrófono. Lo que uno tiene que tener es contenido en la cabeza. Porque uno tiene que saber qué va a decir cuando lee, qué va a leer, qué va a decir cuando habla por radio, qué va a presentar cuando habla en televisión. Tiene que entender lo que pasa, tiene que comprender y tiene que ser capaz de analizar lo que sucede. O sea, no es una cosa sencilla ser periodista. No, es un asunto fácil, Silvio, porque de repente si metes la pata te puede jugar mala pasada. Totalmente de acuerdo. Tu opinión. Totalmente de acuerdo. Así que no es muy sencillo, así como se piensa. Porque mucha gente pues piensa por el hecho de tener disponible un micrófono que puede salir al aire, uno puede decir lo que se le antoja y no es pues. No es así, no es así. Y nosotros en realidad desde hace un buen tiempo se ha democratizado un poco el tema de los medios de comunicación. ¿Por qué te digo esto? Porque anteriormente no teníamos Facebook, no teníamos WhatsApp, no teníamos redes sociales, no teníamos acceso a páginas web y ese tipo de cosas, eran caras. Sí. ¿Verdad? Pero a partir de, yo supongo que hace 10 años por lo menos, ¿verdad? Incluso desde el año 2000, ¿verdad? Porque tengo yo un material justamente que se llama Capturando la Audiencia, que es del 2002. Y ya habla de periodismo por internet, ¿verdad?
Entonces los medios de comunicación se han, digamos, democratizado porque cualquiera puede abrir ahora un medio de comunicación. Sí. Porque medio de comunicación es eso, es un medio para comunicar algo. Sí. No es precisamente que tiene que ser una radio, que tiene que ser un periódico, que tiene que ser un canal de televisión. Ahora hay gente que tiene canales de YouTube, hay gente que hace Facebook Live todo el día, hay gente que hace campañas políticas con eso, ¿verdad? Como el caso Paraguayo Cuba. ¿Vos sabés que Paraguayo Cuba tiene su programa hoy día en TV? Sí. En Lobo TV. Globo TV. Globo, creo. Lobo TV. Sí, un canal que apareció en estos días. Sí. O sea, no en estos días, no sé, fíjate, pero al menos yo vi en estos días nomás. Claro, y fíjate que en eso es donde hay más democracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anteriormente vos para tener un canal tenías que ir a Conatel, tenías que tener el tema de la licencia y ese tipo de cosas, Un ¿verdad? rosario de diligencia. Sí, y ahora con internet vos podés comprar un sitio, un hosting en cualquier lugar del mundo. Vos podés transmitir desde tu casa, como en el caso de nosotros que estamos haciendo acá Silvio, desde mi casa. y no es muy costoso, Silvio. Y no es muy costoso, exactamente. Según me dicen, no sé. No es costoso. Y aparte de eso que permite escuchar otras voces. Claro. O sea, un grupo indígena, un grupo sindical puede armar su radio online y puede tener su propia voz, su propio medio, su propio canal de difusión. Para poner a conocimiento de la gente hechos de relevancia. Sí, y claro, para porque, compartir, para debatir. Por ejemplo, en un barrio como el barrio Santo Domingo, ponerle, ¿verdad? Ahí la unidad de salud familiar, está el cuerpo bombero, está la escuela, está la seccional, está la capilla, está la comisión del agua, ¿verdad? Todas esas instituciones y organizaciones pueden venir acá y hacer su programa de radio. ¿Y qué pasa con eso? Ellos difunden su información, usan un medio para comunicar lo que hacen. Pero yo te voy a decir una cosa, Silvio. Cultura y algo más te exige a vos, Silvio Benítez, hablar un poquitito en guaraní. Silvio, la gente, ya en castellano se viene con... Estaba ahí. Sí, y le saludamos a doña Antonia, Silvio, con mucho cariño. Estuvo el con fin de semana. Me dijiste y me contaste una pena que no pude venir a conocerle, pero bueno, en la próxima, sí. En agosto por ahí va a venir. Así ya con más tiempito, con más, si es posible, con más tiempo vamos a tratar de traerle ya para que esté una semana por acá. Sí. Doña Antonia vino el fin de semana con una amiga que es del Cuerpo de Paz, que le acompañó, ¿verdad? Vino con ella a conocer Hernandarias y de paso participar del bautismo de mi hija, ¿verdad? Se bautizó ya Emilia Victoria. Emilia Victoria. Qué lindo nombre, Silvio. ¿Verdad? Qué lindo nombre. Sí, era ¿dónde está Yiracuera? O sea, la otra es Sara Lucía. Impresionante. No, sí. Hay que elegir bien los nombres, claro. Si no, Mojera Bahía. Sí, Peiré y Pochuña y ahí en la cuadro peina. Claro que sí. Porque el problema es que la gente se burla a veces. Antes pues la gente... La figura del bullying... y antes la gente... Vos te acordás, Rodolfo, y la audiencia también se va a acordar, que antes la gente le ponía de acuerdo al calendario religioso. Sí, religioso. O sea, qué santo que haya. Por ejemplo, en mi caso yo hubiese sido Cayetano. ¿Dónde será? O Alberto. Vos sabés, Silvio, yo soy 7 de agosto. El mío, 7 de agosto. A mí petí Colonia 7 de agosto. Y una muité ¿Hacía usted? No, hacía Encarnación. Puerto López, 7 de agosto. San Rafael, por ahí está Yatutaú, Natalio 10. Y 7 de agosto, sí, una colonia, linda colonia. San Cayetano, que muchas despensas se llaman San Cayetano. Muchas plata yaraco, veo tipo. No, es un poco cosa. Eso es lo que yo quiero. Tengo que poner un pero santo acá para que llegue más plata a la radio. No sé si hace un monumento cambiar el nombre para la radio. No, San Cayetano. Sí, el ¿cómo se llama? El PAM. Protector del trabajo. Del trabajo. Voy a buscar por acá la música. Vos sabés que hay una música que se llama San Calle. San Calle. San Calle. Voy a buscar. Es una versión de... de Ricardo Flecha.
con una cantante argentina, no recuerdo muy bien el nombre. Decime, vos tenés Teresa conocimiento, Parodi, Silvio, acá está. tenés conocimiento, Silvio, y siguiendo con el tema de San Calle. San Cayetano nació en Vicencia. Yo no sé si Vicencia es un país, o era una ciudad de Italia. Italia. Sí, ciudad de Italia. ciudad, claro. Ahí nació San Cayetano. Vicenza se llama. Sí. Sí, O sea que con acento italiano sería... Vicenza. Exactamente. Ahí nació él, era un tipo de fortuna, tenía hermanos. Sí. O sea, es que él a temprana edad ya empezó a inclinarse hacia el tema de la religión. Ujú. Era muy caritativo Sí. y se fijaba convencer a mi hermano será para vender toda su fortuna y para construir una iglesia, porque de muy lejos venía la gente Ujú. para asistir en el templo. Ya. Entonces él vendió su fortuna y empezó a construir un templo. Construyó un templo y era el encargado de cuidarles a la gente que padecían de sífilis. Ah, mira. A mí no cuida la gente se morían en masa de, Claro. de esa enfermedad, Esa enfermedad. en la época. Sí, sí. Y él se encargaba de cuidarles a ellos. Tuvo muchísimos problemas, pero por algo hoy día es santo. Ujú. Eh, Y sí, la mayoría de los santos de aquellos tiempos de la Biblia Sí. formaban luego parte de ese tipo de, ¿cómo se llama? O sea, hacían ese tipo de tarea, ¿verdad? Sí. Ayudar a la gente enferma, Sí, sí. trabajar con los huérfanos, con las viudas, Hacían ese tipo de organizarles para que ellas puedan, digamos, puedan tener un pasar mejor, ¿verdad? Sí. Porque en esa época no es que había subsidio, ni había como seguro médico, nada de eso. ¿Verdad? Entonces ellos, ¿qué hacían? En ese momento, ¿verdad? De incertidumbre y de angustia de la sociedad, las personas que se dedicaban, que recibían el mensaje de Cristo, ¿verdad? Lo llevaban a la práctica, dando su amor al semejante. Pero tuvieron persecuciones, y él en particular, Pastor Lento, viene pinta será. Tuvo él muchísimas persecuciones, como todos seguidores de Cristo allá. Sí. Vos sabés, Silvio, y tuvo el coraje Ujú. de hacer la denuncia que tiene que ver con lo que Martín Lutero pues había denunciado la venta del perdón, de la indulgencia. Pero eran más cautelosos el adhiero alemán ese. Eran más cautelosos, así no me decía. Teólogo. Sí. Y se vendía indulgencia como pan caliente. Y este adhiero, este tipo San Cayetano, sí, ya dio nombre y todo será. Sí. El Papa Alejandro VI como pan caliente dice que vendía el perdón. Alejandro VI es el Papa Borgia. Sí. Que era luego nene, y que lo único que quería era fortuna, acumular fortuna. Papa Alejandro VI, su hijo que era Rodrigo Borgia, que era cardenal también. Cardenal. Militar, militar, cardenal, era un sanguinario. Después su Lucrecia, que era su hija, Lucrecia Borgia. O sea, ahí pongan un sign de esos tipos. En esa época, ¿verdad? Sí. O sea, en la época de San Francisco y eso, ¿verdad? San Agustín, San Francisco. ¿Tú sabes que el hijo de San Agustín, Silvio, se llamaba Adeodato? Adeodato. ¿Y por qué se llamaba? Era Adeodato. Él pues se había concubinado 10 años con una dama. Antes de santificar, venía a santificar y yo nada ni verme. Ya no era más. No, pero era Pojuí antes. Era Pojuí y tu hijo se llamaba Adeodato. Adeodato. San Agustín era de Hipona, ¿verdad? O ese es otro. Si no me equivoco, Silvio, no quiero mentirte, pero lo que me recuerdo es que era hijo de Santa Mónica, será. Santa Mónica. Más canaceta y tres, o sea. 20, 40 años vio más canaceta. Y después se convirtió. Después se convirtió. Un adhiero muy yetu era.
No, y esa gente era así, porque realmente mira que estamos pasando de, ¿cómo se llama? De música fuera De la radio a los santos, ¿verdad? Sí. Pero en esa época realmente la gente que pensaba diferente a la iglesia era muy jodida. Mosquito, ¿no? No, vaya nomás. Se quebrantaba porque hago yo tuve teniendo yo pienso. Y manso para mí. Y manso. No, y vos sabés que te decía yo que en el tema de que en esa época pensar ya era lo difícil. Sí. ¿Verdad? Y pensar diferente. Y pensar diferente era más difícil todavía. ¿Por qué? Porque si vos pensabas diferente a la iglesia, normalmente terminaba con fuego bajo tu pie. En una caldera. En algún tipo de hoguera. Sí. Y ese es el problema de la Edad Media, ¿verdad? Y vos sabés que mucha gente dice que estamos entrando ya en la Edad Media. Ya te culillé. Y parece que sí. Pero porque... Napoleón decía, si es necesario captura, ya te culana. Y fue el problema ya. Napoleón, hay otro salvaje. Personaje. Bueno, en la radio, vos, Rodolfo, la radio. ¿Cuándo empezaste en la radio? Vos sabés que... Porque vos tenés linda voz para la radio. Gracias, sí. No, ya yo forzé. En la Radio Parque. En Radio Parque empezaste. APB. ¿Con quién? Con el señor, y digo señor con todas las letras, finado hoy día, lastimosamente, Eloy Servián Farín. Con Eloy. Un capo, una personalidad envidiable. Sí. Así que mi respeto a la memoria del amigo que ya partió. Y bueno, con él era que yo empecé. Digo, a las se forzaba, Silvia. ¿En serio? ¿Por qué te forzaba? No, resulta que yo jamás imaginé que iba a oficiar así como protagonista en radio. No se cruzaba por... En esa época no había Facebook Live. Y Eloy no era precisamente demasiado lindo también. No. Pero vos, linda voz tenía Eloy. No, impresionante. Y aparte eso, el conocimiento con 35, 40 años de trayectoria en materia de radio. Así que nosotros nos fuimos, me recuerdo, con compañeras, con Rosy. Saludos para Rosy, para Mechi. Mercedes también. Sí, Puchi. Puchi también. Y nos fuimos, bueno, el Mercedes era que gestionó, vio todo. Y al final me invitó a mí, ya pues mira el programa. Y nos fuimos. Nos fuimos a Radio Parque, acordamos con Eloy, era el director, y empezamos a hacer programas así fin de semana, pues. Y Eloy pues, es de eso que escucha cuando... y después me llamó, y dice, de ya posible. A Mechi primero le dijo. Y después Mechi me dijo, así dijo, y me llamó Eloy en eso. Sí, le dije. Yo se ayuda, dice. Yo se ayuda. Y él tenía programa de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Sí. Bueno, imagínate, 4 horas. 4 horas, así. Y poco. ¿De 2 horas de después? De 2. Y me fui. Bueno, yo estoy haciendo 4. Sin de Arebe, pues empezaste temprano. Sí. Entonces me fui yo, Silvio, y empezamos así. Yo le ayudaba a leer diario, a compartir con la gente, ese tipo de cosas. En eso, un día, en menos de un mes, me llamó y me dijo, Rodolfo, te toca a vos hoy porque yo no voy a estar. A ver, ahí era un samba. Un Hakuye. Imagínate lo que hablo es. bien guaranína. Sí, claro. No, ellos cansan en forma. Vos sabés que me fui, Silvio. Me fui y compré del kilómetro 7 2, 3 diarios por ahí. Y me fui.
Pero así como decías vos, Mm. uno transpira diferente. Hace transpirar diferente. Porque imagínate, decías vos, 4 horas de radio. Sí. Y para un principiante, 4 horas es Mucho, de más. Silvio. mucho. De más. Tenés que saber administrar el tiempo. Madre mía. Menos mal tenía un caballero, Tribilín, era mi operador. Ah, sí. Sí, Tribilín. Oscar Oscar Mendoza. Oscar Mendoza, saludo para él. Saludo para él. Abrazo para él. Sí. Así que, y bueno, Operador de mucha gente. de ¿no? muchísima gente. Fue- Él me marcaba la pausa. y demás, se encargaba de eso porque sin nada yo me fui. Vos sabés que los operadores, que en estos días fue el día del operador de radio. Si no me equivoco, fue el sábado pasado. Si no me equivoco, no recuerdo Nadie bien. me mandó ahí mí. Nadie se mandó ahí. Pero fue en estos días. Yo, por ejemplo, aprendí a hablar en radio gracias a Ronnie, que era el operador de radio La Voz de la Libertad. La Voz de la Libertad. Sí, Ronnie Benítez. ¿Por qué? Porque Ronnie me decía, yo te voy a grabar tu programa y vas a escuchar después cómo hablas. Y ahí vas a corregirte. Escuchar, tratar de mejorar las muletillas, las pausas y ese tipo de cosas. Y realmente me sirvió muchísimo. Y para mí fue el mejor consejo que me dieron en radio. Qué lindo. Después Tribilín, ¿verdad? Oscar Mendoza, que también fue mi operador, o sea, el operador de la radio, era con el tema de las pausas, ¿verdad? Que me avisaba las pausas. Entonces había una música que nos colocaba sí o sí para la pausa. Entonces cuando escuchábamos la música al aire ya era porque teníamos que irnos a la pausa, ¿verdad? Y con él también, con él es espectacular. Tribilín es un capo. Conoce mucho, maneja bien. Silvio, ¿cómo se llamaba aquel hombre cuando nosotros éramos estudiantes del tercer año? En tercero nosotros tuvimos prensa oral ayer. Sí, prensa oral. Y de la facultad era un chico, Antonio, ¿verdad? Antonio Núñez. Antonio Núñez. Sí. Era nuestro operador ahí. El operador de la universidad. De la sí. universidad. Sí, de radio universitaria. Sí. Era el operador. Sí. Y así es. Y bueno, Silvio, permíteme nuevamente a ofertar estos viales. Sí, adelante. Sí, ahora voy a empezar de ensayos de emergencia, sociedad, disciplina y poder del filósofo paranaense Virgilio Cantero Alzoadiva y con 30.000, Silvio. Sí, 30.000. ¿Qué vas a poner, güey? Sí, se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Así que pueden llamarnos, pueden... Pero si querés acá yo voy a... Dale. Acercarme acá yo voy a... Ya tenía vendema, Silvio. Don Brizueña, no sé si ya leyó. En estos días voy a irme a visitarle. Muy bien. Sí, muy bien, don porque Brizueña. había llevado, Freddy también ya llevó nuestros libros. Sí. Sí, tiene que comentarnos. Sí, hay hombre, que comentar. Sí, porque siempre pues, hay cosas que llaman la atención en un material bibliográfico y es importante decirle al autor. Si usted Claro, tengo, tal cual. Sí. Paso al siguiente. Sí. El poder del amor. Eso, Opa, ahí está. El poder del amor. Muy bien. ¿Verdad que acá había... A mañana ayer les hay nada. Sí. Ahí está. El poder del amor. Rodolfo Ortiz Brites. Sí. Yuteño de ley. Yuteño de corazón. Sí. Sí. ¿Y el otro? 30.000 no vas a ir. Es de 30.000. 30.000. Siguiente es pensamiento latinoamericano. Resonancia, pensamiento latinoamericano. Sí. Resonancia, acá está. Un contenido que apasiona. Sí, contenido maravilloso. Este es un libro que no debe faltar en la biblioteca de los amigos académicos, sí, principalmente. Claro. Porque ayuda muchísimo con... Extremadamente didáctico es el contenido. Vos sabés que justamente ayer estaba hablando con una persona y me estaba diciendo lo siguiente. Me dijo, es impresionante cómo los medios de comunicación están influyendo en las decisiones jurídicas. Claro que sí. O sea, por ejemplo, caso González Daer, caso, ¿cómo se llama? Víctor Bogado, Ibáñez.
Escuché que Víctor Bogado apeló la sentencia del juzgado. Sí. Ahora, en la corte yo no sé si va a tener el mismo destino. O va a tener la suerte de ser absuelto por ahí. Sí. Bueno, en líneas generales, me estaba diciendo esta persona, ¿verdad? Que los medios de comunicación tienen mucha influencia en la, digamos, conformación de este deseo ciudadano de que haya justicia, ¿verdad? Con los medios de comunicación influyendo en la justicia. Estas cosas, Silvio, que la sociedad está solicitando, ¿no? Dos, tres cosas y pintego. Sí. Solicita justicia, solicita transparencia. Sí. Bueno, y atender a la conclusión que llegamos, porque justamente esta persona me había comprado el libro también, Resonancia. Y le dije yo, vos llegaste a leer ya el capítulo sobre Gastón Gadín, le dije. Y no, todavía no leí. Bueno, entonces le dije, bueno, te recomiendo leer esa parte. Porque en ese año, en el año de la muerte de Gastón Gadín, el fusilamiento, Gastón Gadín era menor de edad. Y tampoco no podía ser fusilado. Pero los medios de comunicación de aquella época ejercieron la presión. Que no eran muchos, sí. Pues no había radio, solamente había periódico. Ejercieron muchísima presión. Sí. Y se le fusiló. Sí. Entonces, la fuerza de los medios de comunicación es importantísima, sí. ¿Verdad? Pero tampoco la justicia puede torcer su voluntad por presión mediática. Vos sabés que eso decía Santo Tomás. ¿Qué decía? Que los encargados de impartir la justicia no puede manchar, y valga la reiteración, la justicia por presión, por carita linda, una forma de decir, ¿verdad? Claro. Otro tipo de postura que se le plantea y que no sea precisamente envuelta o acompañada de la buena fe. Claro, tal cual. Así decía Santo Tomás. Y amigo, yo creo que muchísimas veces diría yo, a lo mejor la prensa va a tener la razón. Y puede tener la razón. Claro. En realidad la prensa no... Hay un libro que nosotros leímos para justamente hacer nuestra tesis de grado, que nuestra tesis final de grado fue la realidad de los medios de comunicación, y nos había prestado este libro el profesor Ariel Acosta. Ariel Acosta, sí. Y se llamaba Periodistas, que era una investigación y encuesta que hicieron en Argentina sobre la influencia de los medios en la política. Y una de las preguntas que se hacía en ese material era, ¿los medios son capaces de poner o quitar presidentes? Y la respuesta que daban todos los periodistas entrevistados era que no había tanta fuerza desde los medios como para quitar o poner presidentes. Pero sí había posibilidades de influir en la decisión del pueblo. Pasa que televisión pues más y radio pues más. Claro. Es demasiado común escuchar eso, Silvio. Tal cual. Y yo te voy a saltar de vos, pero en otro escenario, pero sin lastimar la esencia, Silvio. Sí. La misma cosa ocurre con el tema en materia de deporte. Sí. Cuando se va a conformar la selección y cuando los periodistas deportivos empiezan a tomar como probable protagonista y partícipe del equipo a fulanito, que jaupado pues fulanito ni convocamos ya. Sí. Increíble es. Sí, no, es increíble. Tiene mucha presión realmente hacen los medios de comunicación, principalmente en la selección. O sea, que llama a cualquiera. Para cualquiera significa una llamada de atención cuando un periodista agarra y toma un tema y empieza a lanzar al aire y empieza a tener acompañamiento de otros colegas y de otros, y así la sociedad se prende.
Sí, sí, sí. Y Lo que pasa es que, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros somos un medio pequeño, ¿verdad? Alternativo, es cierto, sí. pero tenemos nuestro target de influencia, ¿verdad? Sí. O sea, yo sé que hay mucha gente que nos A la escucha. pinta, Silvio, 2 palabras más de ahí para jugar ese y nada. ¿Qué era? Ganga y target. Ganga y ¿cómo es? Target. Target. Bien. No, target es objetivo, ¿verdad? Eh. Pero se pone como niveles. Objetivo y nivel, Ujú. ¿verdad? Vendría a ser eso. Ya. Un objetivo sería incluso marco, ¿verdad? Hacia dónde apuntamos, Ajá. ¿verdad? Tipo orientación. Hacia dónde vamos. Hacia dónde Viendo vamos. brújula y se... Entonces nuestro objetivo a veces es gente joven, gente que está revolucionando y todo eso. Claro. Entonces, lógicamente, si nosotros decimos una cosa y eso se escucha otra vez en otros medios, lo mismo, esa persona ya empieza a cambiar su Sí. posición. Sí, sí. Política, ideológica, de posicionamiento político al momento de elegir, incluso, ¿verdad? Sí. Nosotros cuando se hicieron las campañas para diputados, senadores y presidente de la República, para las internas de los partidos tradicionales y no tradicionales, y las generales del 2018, 2018 fue, ¿verdad? Sí. 2018, el año pasado, nosotros le dimos, por ejemplo, espacio a mucha gente de partidos que no eran los partidos tradicionales. Ujú. O sea, Patria Querida, Frente Guazú, Cruzada Nacional, todos ellos, movimientos sí. que no estaban en los partidos tradicionales. En la primera fila, digamos. Claro, ¿por qué? Porque normalmente los partidos tradicionales van a los medios tradicionales. Sí. O sea, se van a las radios normales, ya es super, Sí, entre sí, comillas. sí, sí. Nosotros somos los anormales. Sí, anormal. Salimos de la norma. Nosotros Sí. salimos de la norma. Sí, sí, sí. Entonces, dentro de esa, digamos, de ese pensamiento, darle espacio a esas personas, esa gente se convierte en tu seguidor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera ese era tu objetivo y tu objetivo también se convierte en un seguidor, ¿verdad? Claro. Ahora mucha gente está compartiendo, ve nuestro Ñandere video. Sai, ¿no? Sí, Ñandere Sai, Ñandere Ndú. Ah. Y después comparte, te escribe por Facebook, te escribe por WhatsApp, te escriben en privado. Sí, sí, Y sí. te van diciendo lo que ellos piensan. Pero me parece estupendo eso. Eso es, a fin de cuentas, lo que le alimenta un comunicador, Silvio. Claro. Cuando recibe este mensaje, sugerencia, Sí. y colocamos nuevamente el 75-430-448. Sí. Ese número es para tal efecto. Sí, sí, Para sí, tal sí. efecto. Bueno, y saludo a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Porque acá Claro, estoy claro. viendo que hay unos cuantos ya escuchándonos, tanto en las plataformas de online, de streaming de Facebook, como en nuestro aplicativo, ¿verdad? ¿En serio, Silvio? Sí, 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 sí. No, lo que Mira, pasa, nuestro respeto para lo ellos. que pasa es que nosotros tenemos muchísimos canales por donde pueden vernos, ¿verdad? ahí. Tenemos ñacunutunews.com, ñacunuturadio.com, tenemos iptv.com.pi ahora. Ese es otro nuevo Paraguay Online. Después está emisoras.com.pi. Después está Radio CUT. También pueden escucharnos a través de la plataforma de no se mandó, imagina. TuneIn, GTI. TuneIn, por ejemplo, pueden escuchar lo que tienen iPhone. Después también por Radios, ¿verdad? Que es otra plataforma. Después hay una plataforma que yo no llegué yo a meter, digamos, conectar ñacunutu ahí, pero ellos tomaron ñacunutu y colocaron, y no me acuerdo del nombre. ¿En serio? Pero tengo que ver. Sí. Son algo así como emisoras del Paraguay online. Ajá. También. ¿Dónde será que está instalado, Silvio? Y debe estar en algún lugar del mundo. Del mundo, sí. Porque estas son plataformas
globales, ¿verdad? Sí, porque últimamente ñañejando te dice, o sea, ya que llama ahí Júpiter, cueva que no humano y tal. Y vos sabés que, bueno, la vez pasada el profesor, ¿cómo es? Sí, el doctor Gamarra. Gamarra nos estaba hablando de... Nuestro saludo afectuoso para él y para su familia. Están Sí. en Israel. ¿En serio? Israel. Israel. En Israel. En Jerusalén, Sí, específicamente. pero que nos traiga un pedacito de piedra. Damos, amigo, aquella vez comentó, pero él no había comentado que él se iba a ir. Comentó que su papá y eso se Sí, iban a ir, pero sí. que en compañía, con su compañía. Aunque no. sea PTI, una gota del río Jordán tenemos que tomar. O sea, amigo, algunas cosas, si no algún... Un poquitito de tierra del Líbano. Israelí- no del Líbano. Israelita pues a Curucuelle, Xinjiang. Sí, así que nuestros saludos y nuestro respeto para la familia Amada. Sí. Y de Tony Ofat de hacer Vale, y ayer yo le llamé. Su a él. cumpleaños, pues. ¿Eh? Su cumpleaños fue ayer. De Tony. Ayer era su cumpleaños. Y mandó, ahí se va a Cumpleaños de Tony. Saludos a Tony. Saludos y felicidades, amigo, por tu cumple, tardíamente, porque acabo de enterarme. Sí, su Así que cumpleaños. ayer yo le llamé y le dije, Nayica, ¿tú con los daddy vieja? Sí, dice, estoy con la garganta podrida, dice, pero vamos a ver cómo... Dice, vamos a estar en comunicación. Y hoy se cayó. Sí, no, y Se llamó seguramente silencio. farreó mucho Sí, anoche. amaneció mal. Sí, Sí, lo seguro. entendemos. Seguro. No, porque está de moda el tema de dolor de garganta, Silvio. Y vos ya te diste cuenta cómo ya estoy. Garganta irritada de aquí para allá. Sí. Silvio, preparamos una linda música. Dos Sí, músicas. Dos músicas. Doña Vamos a Dumi. escuchar lo que te dije de San Cayetano. Sí, San Cayetano. Que es muy lindo. Sí. Yo quiero que la gente escuche, ¿verdad? Sí. Porque yo a veces digo, voy a hacer un día un programa a ver si San Cayetano me da, ¿cómo se llama? Me da posibilidad de ganar mucho dinero. Ejé. No, y por nada. Sí, egoísta. Digo ahí de vez en cuando. Ya llores para ir más, Mario. No, tampoco no es para que hagan milagro, ¿verdad? Silvio, yo te puedo hacer un pedido. Sí. ¿Puedes buscarme el tema Hipogine pone Espera de Rafael Vargas? Espera un ratito. Y nuestro saludo al amigo Rafa, un gran artista y embajador de la música. Hago tipo del mundo será. Así que un gran amigo y colegas también porque él tiene su espacio en la radio USAP. Es una cosa así. Así que... Espera que voy a buscar acá porque... Hipogine pone... Vamos a ver qué me sale acá. Opa. Y mientras tanto, la otra vez estuvimos hablando, Silvio, sobre Hipogine pone Hipogine, ¿verdad que voy a buscar? Estuvimos hablando, Silvio, sobre el tema de San Juan. Sí. Y nos tocamos un poco, yo no te pedí tu opinión sobre el tema que tiene que ver con las comidas típicas. En delante gusta a clima. Hoy es 1 de junio, ¿será? Sí, hoy es 1 de junio. Ya estamos... 20 y tantito, 20 y moneda de días ya nomás para que sea San Juan. Sí. ¿Qué comida típica porque vos sos paraguayo y té? A mí, realmente, de las comidas típicas, lo único en realidad ya por el estómago, ¿verdad? Sí, sí. Mi estómago no es que demasiado aguanta todo, Sí, ¿verdad? sí. Pero, por ejemplo, chicharrón, por ejemplo, me gusta. Chicharrón. ¿Pero cómo? Porque hay chicharrón, la gente preparan con harina de maíz y chicharrón puro y té también. Puro y té nomás. Puro y té así, sí, y no muy grasoso tampoco. ¿Y no te gusta a vos otra vez se recalienta eso y con huevo y con cebollita, huevo casero? Y cartujina, pero ya y mi más bueno. O sea, chicharrón peixeitende con mandioca. Peixeitende mejor, ve. Y gusto bebé ya. Qué bueno. No tengo ese ya. Adiós, ¿vos te estás, Silvio? ¿Verdad que voy a buscar? Tener collaré, eso es lo que está. Demasiado quiero escucharle a Rafa. ¿Cómo se llama? Rafael Vargas. No. La música. Adiós, Chebote. Adiós, Chebote. Ahí está. Puta, ese puede ser que esté. ¿Verdad que?
Catalina. No coincide. Pero, No, a la por gran- ella es. Villarrica sí es ciudad, hemos dicho eso. Sí. Villarrica sí. Ya, Pejanduna, pero- Villarrica, pues. pero anda y por Villarrica sí es ciudad, así este lo se llama el tema. Ese sí puede ser. Rafael Vargas canta también. A la pucha, no hay por ahí llegué. A la gran pistola. Eso no ni entregamos, eso era. Pero que tiene que haber, ¿no? Rafael Ah. Vargas me dijiste, ¿no? Sí. Puede ser que esté por el nombre. YouTube ahí. Lo que pasa es que YouTube es peligroso ahora. Te cuento por qué. Porque está ese grito de las mujeres desesperadas. Y vos bajás de YouTube la música. Y a veces la música, la mitad por ahí, te ponen ese. Entonces es riesgoso si no escuchaste primero la música. ¿Vos llegaste a ver algo de eso le había pasado a un concejal en plena sesión? Sí, no me acuerdo si fue acá en Ciudad del Este. Sí, o sea, acá en Ciudad del Celso Este. Miranda. Estamos en Hernandarias. A Celso Miranda fue. Su pecho. A él le pasó. A él le pasó, justamente. O ya pete mila y celular. Sí, se asustó más grande. No, pero incómodo sería, será. Y a ver, un poco dúo Rubito, Reguera, a ver en tu... ¿Te acuerdas que vos me dejaste unas cuantas músicas? Sí. Y estoy buscando entre eso y no... No, entre eso no hay... No va a estar, ¿verdad? No. Vale, voy a buscar después ahora Ya, ya para dale, el siguiente. dale. ¿Te parece? No hay mano? problema. Vamos a escuchar, entonces vamos a la música y mientras tanto vamos a... 11 y 25, ¿eh? Y 25 ya otra vez. Bueno, muy rápido. Entonces, bueno, vamos y después te pregunto algo. Dale. Vamos a escuchar Ricardo Flecha y Teresa Parodi, San Cayetano. San Calle. La dicha que Dios te dio. Somos una radio diferente. Yacurutu News Radio Online. Una radio que piensa. Tu caria uva y pope y sombrero cuera en da peonguate y guay ya kaitu peo yerurevo vita mimi cuya cuera o yo ejenga o yo piva o yo basao nyemboeva imboraihu sankayepe Ati wasu mimbipava tata indu ajerurepe uraje umawarepe salmo cuerao genducaba San calle ayerurendebe Akoy toromba apo Aniore motere dei San calle marangatu Ombohovai vaera oreve. Daja ei San Cayetano. Oma eva era moaba. Hesa uke oremboriahui. El pueblo muy bien lo sabe, pero se aferra al milagro. En tierra quieren el premio de algún cielo anticipado. El olvido siempre empuja con pena los olvidados. Buscan amparo en la fe
conocen otro amparo. La procesión encendida con cirios y con reclamos corea un cántico antiguo, corea un antiguo salmo. San Cayetano, te pido que tenga pan y trabajo. No nos dejes sin tu ayuda, bendito San Cayetano. En otra puerta será, en otra puerta el reclamo, el que debe responder no ha de ser San Cayetano. San Cayetano, te pido que tenga pan y trabajo. No nos dejes sin tu ayuda, bendito San Cayetano. No nos dejes sin tu ayuda, bendito San Cayetano. Bendito San Cayetano. Somos una radio diferente. Ñacolutú News Radio Online, una radio que piensa. Ivagare shepoyai I antero sapukai shere yare I kan shere kobe anyamu na nyawankai manove na sherendai ai me se Shaku obe sheyubu hashepu aitaroba anyemoia suspira hashe ahomomuru Osuru shere sau Peshero baguiamoka Añando nañaguantai Rohanku ushekamba Nimishimi shekamba Nere pensai sherehe Allí vieron a Ishaite, Shereje Angare Yahe, Ripota Winda Yubei, Nisabu Anerenda, Yaime mi boku a Behato Rupeo Yokohe. Ko Angaya Arobiama, Ahishaman Derhe, Yapuja Guera Kahe, Ereno Shevero Haibu, Aintero Nekunu. Ne pasa tiempo ahí, hashe angaro viaite, amo a será Shekuna sumio putama, grabado peinara haman embora kupe hengwe. Hane promesa taite, ya nache benguara beima, o anga
narobia de Machela y Somos una radio diferente. Ñacurutu News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore, Paid the cost to be the boss. donde analizamos temas nacionales e internacionales. Be the boss. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sabi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Ñacurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La leyenda dice así de la tierra en que nació un
estrellas fue feliz. De su pueblo la aprendió la fortuna de vivir, enseñando en sus cantares, dice así. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, por el nombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha que Dios te dio. La leyenda dice así de la tierra en que nació un indio pobre y humilde. Estamos nuevamente con Cultura y algo más con ustedes por Ñacolutú News Radio Online, una radio que piensa, una radio diferente. Siempre decía yo antes, una radio que educa y no miento, educa. Una radio que divierte, claro que sí divierte. Entonces es una radio espectacular, Ñacolutú News. Decíamos, Silvio, ya hablamos, me comentaste vos entre la comida típica que más te agrada. Chicharrón. ¿Japi? Y ponerle que después payagua. Payagua, a mí sí. Ese que me gusta más. Pero Pastel mandío y... Pastel mandío, pero tiene que ser no tan grasoso. Grasoso. Seco, lento, ¿no? Y bueno, meyú, lógicamente, meyú con cocido, mira, ¿Será? Sí, rico. Pega. Silvio, ¿será que el pastel mandío se puede cocinar en el horno? ¿Vos decís? No sé, me parece que hay luego ya. Al horno. Para mí que hay, al horno. Mi cuña caraíña de ayuda y Sí, pueden enviarnos este tipo de aclaración al 0975-430-448. Sí. Sí, para mí que hay, ¿no? Pastel mandío al horno. Pues estamos entrando en la época. Sí. Estamos entrando en la San Juan. época. Sí, San Juan. O sea que la gente, ¿cómo decís? Chano Juniti. Sí, Chano Juniti. Sí. Después está el chillador trenzado. Ese es rico también. Yo ese nunca es rico. probé. Nunca Ese probé, es rico. Silvio. Ese es rico. El año pasado lo que vi por primera vez, pero está hecho mierda con el tema de la gastritis. Sí. Y imposible era. Y no pude probar. La gente también prepara, Silvio, curicirri. Sí. Yo no sé si es... Ese es rico. Sí. Pero tiene que ser bien seco. Para mí por lo menos. Sí, ¿verdad? sí. O sea que si tiene grasa, eso ya no me... Curicirri, sí. No estira. Ya nos pega. No, ya me hace mal. Y después, ¿qué más hay dentro de la comida? La sopa paraguaya. ¿Por qué la sopa paraguaya no se vende, no se exhibe, no se oferta en la fiesta de San Juan, Silvio? No sé. Pero sí, es comida típica. Pero yo suelo ver en algunos, acá en Hernandaria por lo menos suelo ver que hay. Hay. Siempre hay sopa, chipaguazú. Sí. También incluso yo llegué a ver cocido con reviro también. Cocido con reviro. Yo no sé si es plato típico eso, pero yo vi el cocido, por ejemplo, en vasito y el reviro cocido, te daban aparte con una cucharita. Sí, pero qué voy a hacer. Sí, riquísimo. ¿Y alguna vez ya probaste, Silvio, el famoso Kibebe? Kibebe cuando era niño. ¿Pero te acordás? Más o menos. Se botó de tu mazamorra es memoria? lo que yo sí comí. Mazamorra. ¿Será? Sí, el famoso mazamorra. cahuillú. Sí. Mazamorra sí llegué a comer y me gustaba. Hasta ahora me gusta. Y con ira negra. Sí. Con miel negra. En la casa de mi abuela, en Asunción. En Asunción. En Asunción
comíamos. Japea comida típica ahí, Silvio. Sí, O sea, sí, postre típico. Había diría una yo. señora que hacía y mi abuela le compraba a la Compraba señora de ella. ajá. Sí. Ella- Jalaqui bebé, un te dice. Sí. Yo Calabaza. creo que comí una vez en Por Asunción acá, también. en No, Asunción. en Asunción también. Sí. Mi abuela hacía mucho. Sí, sí. Mm. Y dice que es buenísimo. Sí, sí. ¿Por qué no va a ser Sí, bueno si sí. se prepara Sí, se le coloca, que yo sepa, calabaza, andaí, sí. harina de maíz, Harina de maíz. ajá. queso. Sí. Queso se le Sí. echa abundante. Sí. Era medio dulzona. Dulce, claro que sí. Sí, medio Sí, dulzona. sí. Mi abuela no es que demasiado dulce que hacía. Ejé. Pero. O marchapona. O marchapona. Yo a veces le quería echar 2 cucharadas de azúcar por la duda. Sí, sí, sí. No, la gente le echa leche. Leche. Leche, sí, leche. Sí, sí. Jaupimba es dentro de la comida típica podemos... Y bueno, y después está, Bellulla ¿cómo se llama? dijimos. El chorizo... Butifarra, no sé cómo se- Butifarra, ahí está. así se dice. Butifarra. Butifarra, Ah. sí. Butifarra, después está el batiburrillo. Batiburrillo. Mm. Esa sí es una comida muy típica de una zona... Sí, de del Misiones. Paraguay, De Misiones. Misiones. ajá. Y Ese si de se acá, prepara bien. Pedro Pascual Flores, el que sabe hacer acá en Hernandaria. ¿En serio? Sí. Que Y hace batiburrillo. se hace de menudencia. De menudencia. Completo, Sí, casi sí. tripa No sé un poco gorda, cómo hace Pedro Pascual, ¿verdad? chinchulín y demás. Sí. Amigo, ve ya llorazo. Sí, ayer justamente me encontré, ayer fue, sí. Ayer me encontré justamente en el supermercado con él. Y le dije, porque él vio mi chaleco y me dijo, ¿cómo era que me dijo? Tahuató me dijo. Tahuató, a la gran flata. Ya, un pollito y ajeno será. Tahuató me dijo, y no digo Tahuató. Tahuató Rubichaco es el búho grande, ¿verdad? Para mí que sí. El búho grande, Tahuató Rubichaco. Entonces le dije, yo no digo Ñacunutú. Ñacunutú, sí, Ñacunutú. Otra cosa. Pero él me dijo para tentar, pero y él es lo que yo sé que sabe hacer. Y me dijo que iba a venir un día a la radio para compartir. Para compartir. Ya coordinadas. Vos sabés que yo tengo 2 compañeras que son de San Juan Misiones. Pero 2 ya poco ahí de la... Y vos sabés, el chorizo misionero, ¿ya probaste alguna vez? Sí, yo probé en Iturbe. En Iturbe. Hay un señor que hace al estilo misionero. Y un señor que hace ahí para Iturbe. Si YouTube la pero es una delicia. Porque viste que es una receta, pues. Sí. No es que vos tengas que ir a esta misión de traer. Sí. Sí, no, pero muchas veces hay gente que se van a Ucuero. Sí, no, eso sí. Y eso está sí. para vender. Eso sí, sí. Tal cual. Pero te digo que es una delicia. Sí, es riquísimo, riquísimo. Sí. Chorizo misionero es rico. Japea y que tuve palito ir ese a metro la de vendetta de fiesta de San Juan. Allah, pues ya te ahí. Metro, digo, tiene que ser por kilo. Y... Sí, pero si vos vas a agarrar y vender en una fiesta, no vas a vender un kilo. No vas a vender por kilo. Por pedacito. Pedacito con mandioca. Por centímetros más te pone. Mandioca bien caliente. Con mandioca será. Madre mía. Sí. De gordo pata. Sí, señor. No. Y ya tú, ¿verdad? Silvio, tomé contacto también con el profesor Javier. Dijo que hoy yo le tenté para... A mí me interesa mucho el tema de la reina, de la abeja. Sí. Como es la producción apícola. Sí. Apicultura. Sí, porque una vez él me asustó y dice, dice, 20 años la humanidad no va a poder sobrevivir. Claro, porque ellos son los que polinizan las plantas. Pues. Había sido. Son los únicos. Proceso de polinización a cargo de las abejas. Son los únicos. Lo único que hacen. ¿Y cuál es el efecto de la polinización, Silvio? Y lógicamente la reproducción de las plantas. La parte de la ñañotiña de lleva. Lo que pasa es que nosotros podemos cultivar, pero no se ahí. O sea que... Por ejemplo, te digo, específicamente no sé, ¿verdad? Pero... así cómo funciona, ¿verdad? Pero yo sé que una variedad de maíz, la variedad, vamos a suponer una variedad BT, que es una variedad transgénica. Si vos pones al lado de una variedad que sea tradicional,
le poliniza al otro, uno al otro. ¿Ah, se sí? polinizan Ajá. entre ellos. Pero ahí hay intercambio de... Genes. Sí, no sé cómo se han de llamar eso, que vuelan, ¿verdad? Y se pegan por el pelo Ajá. ¿Viste cuando sale la mazorca? Sí. Tiene un pelo. Sí. Bueno, y por ahí, por ese se prende. se prende. Hoyos tirás y Hoyos tira, ajá. tiene una especie de No imán. sé exactamente cómo es el proceso. Sí, Para mí pero- una vez me dijeron los ingenieros, cuando trabajaba en la otra, en la empresa grande esta, Ah. que por ejemplo al lado de maíz transgénico no puede haber otra variedad. Otra variedad. Porque si no le afecta, ¿verdad? Ya. O sea, ya no te va a salir la variedad transgénica. Te va a salir normalmente la más nativa. Una combinación de... La nativa te va a salir. Ya. Esa sí o sí te va a salir. Invare TV, sí. Invare TV. Ya. Invare TV, porque el otro pues está modificado genéticamente para resistir a determinadas plagas. Sí. ¿Verdad? Y el otro como es más fuerte, ¿verdad? A pesar de que es débil frente a las plagas, es más fuerte en la cuestión de genética. Genética. Sí. Él está modificado. Entendé más, sí. Pero ingeniero Javier Mantes ahí anda. Es la... Pues, No, y ni vos ni yo pues no somos ingeniero. muy expertos en Sí, el asunto. pero es más o menos lo que yo entendí, ¿verdad? Sí. Y también según algunas historias de Monsanto, por ejemplo, que es una multinacional, que ellos tienen una variedad que normalmente se registra y que vos tenés que pagarle un royalty por la utilización de las variedades de Monsanto. Entonces, en esa, digamos, si vos tenés al lado una planta que no sea de Monsanto, esa de Monsanto normalmente le poliniza y vos tenés que pagar igual, aunque vos no haya comprado la semilla de Monsanto. La gran pistola. Sí, hubo casos en el mundo, ¿verdad? Ajá. Y en ese sentido es que se evita tener contacto entre dos variedades diferentes, por ejemplo. Ya. No contamina híbridos. Sí, y ese es el único caso que yo conozco que se hace así uno a otro, ¿verdad? Yo sé que en los árboles, por ejemplo, que hay veces que cae la semilla abajo y después le cae algo de arriba como para polinizarle, ¿verdad? El tema de la planta, ahí estoy viendo, Silvio, una planta de guayabi, acá enfrente del estudio. Sí. Hay una planta de guayabi. Sí. Vos sabés que es demasiado particular y muy chulina de paso su florcita. Sí. Pero recoge pandorga y se aguaja el hipote. Una semillita y que le parece muchísimo al trompo. Sí, trompo. Japea, oñe desprendeo cuando empieza a resecarse las florcitas. Sí. Se desprende de su tallo y o bebé, Silvio. Sí. O bebé, esa ojo será. Y se cae donde se cae, ya sale la plantita. Claro, porque encima tiene otra vez como una puntita que se clava por el suelo. Sí. Claro. Y particular, y el guayabí es una planta muy bonita. Lo que es nomás la naturaleza, ¿verdad? Sí. Pero en el caso, por ejemplo, de las abejas, lo que yo sé es que las abejas tienen esa capacidad de polinizar distintos tipos de plantas, ¿verdad? Le dije Silvio a tres señoras. Vos sabés que en mi lugar de trabajo vienen muchas abejas. Y que hay heladito, mías, entonces, y a veces invade, o sea que no es demasiado, pero que la 10, 20 caballas la cotire. Sí. Y los chicos le tienen miedo. Y yo le explico, y inclusive a veces oye cuña cara hija, oye que se le quiso acá. Entonces la otra vez le estaba comentando a eso de que era pea para la gente que no es alérgica, es demasiado provechoso a que se les pique, a que sea picada por las abejas. Pues dice que para determinadas enfermedades, no sé técnicamente cómo se le llama a la famosa pasmadura, Silvio. No sé si tiene nombre científico. No sé, no conozco. Pero en duda de. Sí. Entonces, un dolor que uno padece a veces punzada de repente y por cuestiones que tienen que ver con pisar con los pies calientes en suelo frío y demás. O sea que nuestros abuelos y eso así decían. Sí.
Entonces hay explicación acá de que esto es medio para eso. Sí. O sea, según dicen. Ujú. También prepara una rica miel para la humanidad. O sea, Ajá. que, si no es para la humanidad, Sí, sí, sí. y que no supe na cueran o preparas la piñaña de eso y Claro, pero vos sabés que las abejas, hay una película que hizo, no sé si Disney o Pixar, que es las productoras de cine, que hicieron que se llama Abejas, o sea, Bee se llama, así en inglés, ¿verdad? Sí. Abejas. Y ahí habla justamente de la producción de miel. Y cómo no eran necesarios las abejas. Guau. O sea, guau, ¿verdad? Y empieza a convertirse en un planeta gris, el planeta. ¿Verdad? Porque ya no había más flores, ya no había más plantas, iba muriendo el planeta. Y esto es un ecosistema, ¿verdad? O sea, de las abejas también dependen otros tipos de animales, ¿verdad? Claro. O sea, imagínate que hay una planta que come, por ejemplo, no sé, un animal herbívoro, ¿verdad? No sé quién puede ser, Sí. ¿verdad? Tapití o algo así, ¿verdad? Vaca, caballo. Caballo mismo, ¿verdad? Ponerle que, y las abejas son las que polinizan para que esas plantas se reproduzcan. Y si desaparece eso, desaparece el alimento de otros animales. Aquí cadena. Que una cadena alimenticia, ¿verdad? Y lógicamente si mueren las vacas, nosotros también no tenemos Claro. comida, y no tenemos leche, y no tenemos queso, y un montón de cosas. Nañan de zapatú de cuero ahí ya más a poco. Y claro, y llama nota. Sí. Ujú. Estamos al final de todo, ¿cierto? Sí, Las señor. ellas y que- Sí, sí, sí. Y bueno, Silvio, estamos llegando lastimosamente en la parte final de Ujú. nuestro programa. Saludos a todos los que nos escucharon, porque acá hay unos cuantos estoy Muchísimos saludos para viendo. ellos. Sí, sí, sí. Muchísimos. Así que lo que yo quería plantearte, si por ahí tenés algún amigo economista, algún entendido en materia de economía que nos explique un poco este tema, le invitamos acá Silvio y que nos explique un poco este tema que tiene que ver con el aumento del salario, con el aumento de los precios de la canasta familiar, cómo se tiene que proceder para esto, o se tiene que hacer conforme al antojo de nuestras autoridades. Oñimo técnico, ñandeo y me da areí, ñandeo y me da cosas. Demasiado godar rabia, Silvio. Yo el año antepasado, por ahí, 3 años atrás, le escuché decir a una tilinga que con 12,000 guaraníes una persona tranquilamente puede pasar el día. Una persona. Ella dijo, mira, una persona, Silvio. Si Claro. galleta ellos vamos con... Por eso es imposible con una persona. Imposible. Pues te está diciendo una persona y no es así. O sea, si vos te vas de aquí a Ciudad del Este, vamos a suponer que vos trabajás, tenés que comer. Entonces, si vos te vas de Hernandaria a Ciudad del Este, son Pasaje hoy. 7,000 guaraníes. Calcularle. 3,500 de ida, 3,500 de venida. Sí, señor. 7,000. Sí. ¿De cuánto? 12,000. 12. 5 no me te sobra. No. Apenas de humo, ahí la y hamburguesa. Yo te pregunto si con 5,000 guaraníes vas a poder desayunar. Y por eso. Y si vos Entonces- estás de mañana, tarde y noche, imposible todavía. Entonces, Peor todavía. Yo en particular considero un atropello a la Ujú. inteligencia humana, ese tipo de opinión, ese tipo de afirmación, una irresponsabilidad, no sé, una conciencia inhumana, una persona que no conoce la realidad de la gente. O ni en bota, o no hay juicio por ahí directamente. Me da mucha rabia y para no decir estas disparatadas, entonces prefiero consultar con una persona Que conozca. entendida y que me diga, porque si no hay ya otra vez eso acá. Podemos ver con alguien que venga, ¿verdad? Por ejemplo, este que yo te estaba diciendo que es rockero, que creo que es un buen analista económico, Víctor Ocampos. Víctor Ocampos. Y Es de- podemos contactar con él. Sí, podemos contactar con Sí. él, no hay ningún problema. Eso, Entonces, y porque yo digo, Silvio, siempre digo que cuando el precio de la carne sube, automáticamente tu salario baja. sí. ¿O me equivoco? No, en realidad lo que vos no tenés más es poder adquisitivo, ¿verdad? Porque si antes vos podías comprar 1 kilo de carne
ya no vas a poder comprar 1 kilo de carne. Y eso no es la misma cosa de lo que yo te estoy diciendo. Y baja tu salario. Sí, por eso. Definitivamente. Ellos le ponen nomás un nombre diferente. Poder adquisitivo. Oñemo técnico, se positan así. Bueno, no es la idea esa. Así que, si Dios y la Virgen permiten, vamos a estar nuevamente compartiendo con nuestra gente querida, apreciada, amable y distinguidas el próximo fin de semana, el próximo sábado. Sí, señor. De 10 de la mañana a 12 del mediodía. Sí. Silvio, por hoy basta. Nos vamos a reencontrar el próximo sábado. El próximo sábado. Buen fin de semana. Igualmente para todos. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción por el hombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha. Somos una radio diferente. Ñacurutu News Radio Online. Una radio que piensa. 1, 2, get down. Pay the call to be the boss. La tertulia de Salvatore. Pay the call to be the boss. Donde analizamos temas nacionales e internacionales. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Pay the call to be the boss. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Savi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Ñacurutu News Radio Online. Una radio diferente